Ninguna niñera aguantó más de una semana con las gemelas del patrón rico, hasta que ella llegó y dijo: «Déjamelo a mí, yo también fui así». En una de esas casas enormes donde todo parece estar siempre en orden, vivía un hombre con la cara cansada y los ojos perdidos. Se llamaba Octavio, y aunque tenía todo lo que muchos soñaban, dinero, autos, seguridad, un jardín más grande que un parque, en su casa hacía mucho que no se oía una risa que durara más de un minuto. Desde que su esposa Valeria murió, nada volvió a ser igual. Las niñas, Natalia y Abril, eran gemelas de 8 años que se la pasaban gritando, corriendo, escondiendo cosas, pintando las paredes y riéndose como si el mundo se fuera a acabar. Pero detrás de tanta energía había algo que nadie veía. Estaban tristes, confundidas, y necesitaban algo que no sabían cómo pedir. Y lo peor era que nadie aguantaba estar cerca de ellas mucho tiempo. Ya habían pasado más de 10 niñeras. Algunas se iban llorando, otras renunciaban con solo ver el cuarto de las gemelas, lleno de juguetes rotos y dibujos colgados en las paredes con cinta. Había una que duró solo 3 días porque le escondieron las llaves del carro y casi se vuelve loca buscando. Otra juró que una de las niñas le habló en voz grave durante la madrugada y salió corriendo con todo y pijama. Una vez, una señora salió tan enojada que dijo que nunca en su vida había visto a unas niñas tan malcriadas. Octavio ya ni se molestaba en preguntar por qué se iban. Solo abría la puerta, las veía irse y luego subía a su oficina, a encerrarse como siempre. Rebeca, la mujer que administraba todo en la casa desde hacía años, decía que no era culpa de las niñas. Lo que pasa es que no han superado lo de su mamá, repetía una y otra vez, pero a la hora de la verdad, tampoco hacía mucho por acercarse a ellas. Todo lo tenía bajo control en la casa, desde los horarios de comida hasta el lugar exacto donde iba cada florero. Tenía la costumbre de entrar sin tocar, hablar, fuerte, decidir por todos y dejar claro que ahí la que mandaba era ella cuando Octavio no estaba. Una tarde, mientras las niñas tiraban cojines por la escalera y reían como locas, Octavio bajó con un café en la mano y pisó uno de ellos. Se resbaló y casi se rompe el cuello. No dijo nada. Solo se quedó sentado en el último escalón, con la taza hecha pedazos en el suelo, viendo cómo sus hijas seguían corriendo como si nada. Rebeca llegó corriendo, levantó todo, regañó a las niñas, les gritó que un día iban a matar a su papá con esas tonterías. Ellas solo se quedaron calladas, mirándola sin decir ni una palabra. No les gustaba cuando ella les gritaba, pero ya se habían acostumbrado. Esa misma noche, Octavio se quedó mirando una foto vieja. Era él con Valeria y las niñas, cuando eran bebés. La sonrisa de ella lo hacía sentir cosas que ya no sabía ni cómo nombrar. Se preguntó si alguna vez iba a poder dormir tranquilo otra vez, si sus hijas iban a dejar de pelearse entre ellas, si algún día esa casa dejaría de sentirse como una cárcel llena de lujos. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, una mujer sacaba una hoja doblada de su bolso. Le habían pasado el dato de una casa, donde necesitaban niñera con urgencia. No pagaban mal, pero nadie duraba mucho ahí. La dirección estaba escrita a mano, con lápiz, como si alguien no quisiera dejar rastro. La mujer suspiró, se acomodó el cabello y se dijo a sí misma: una más, a ver cuánto duro. Ella no lo sabía, pero estaba a punto de entrar a una casa donde todas las puertas se cerraban, pero ninguna abría de verdad. Al día siguiente, las niñas despertaron como siempre, con gritos, empujones y risas que retumbaban hasta el techo. Rebeca ya estaba organizando entrevistas para otra niñera. Octavio no quiso ni verlas. «Haz lo que quieras, pero que no me vuelvan a llamar para esto», le dijo mientras salía con prisa. No quería ver otra mujer más irse con cara de susto o con lágrimas en los ojos. La primera en llegar fue una joven, tímida, con un suéter rosa y zapatos que hacían ruido al caminar. Entró, saludó y apenas escuchó a las niñas pelear en el piso de arriba, inventó que tenía otra entrevista y se fue. Luego llegó otra, una señora alta y flaca, que dijo que ella había criado a 5 nietos y que nada la asustaba. Las niñas le escondieron el celular en la taza del baño. Se fue sin decir adiós. Rebeca ya estaba perdiendo la paciencia. Empezó a pensar en contratar a alguien de otro estado, ponerle un cuarto alejado de la casa y tenerla vigilada todo el tiempo. Lo único que no podía permitir era que la gente empezara a hablar. Si se enteran de que ni las niñeras aguantan,
Van a pensar que aquí todo está mal, murmuraba, mientras anotaba opciones en su libreta. Pero justo cuando estaba por rendirse, sonó el timbre. Era una mujer con cara amable, ojos tranquilos y una voz suave pero segura. Dijo que se llamaba Clara y que sí, que sabía lo del trabajo. Rebeca la miró de arriba a abajo. No parecía ni fuerte ni preparada, pero algo en su forma de hablar le hizo pensar que tal vez duraría más de una semana, o al menos eso esperaba. Las niñas la vieron por primera vez desde la escalera. No gritaron, no se burlaron, no le tiraron nada, solo la miraron, como si ya la conocieran. Clara levantó la mano, le sonrió y dijo, «Hola», y por alguna razón que nadie entendió, las niñas le devolvieron el saludo sin hacer ningún desastre. Octavio llegó esa noche, como siempre, cansado y sin ganas de hablar. Le contaron que había una nueva niñera. Asintió sin mucho interés. «Ya veremos cuánto dura», pensó. Pero esa noche, antes de dormirse, escuchó algo que no se oía desde hacía años. Risas, pero de las buenas. Risas tranquilas, de esas que salen cuando alguien cuenta algo tonto, no cuando están rompiendo algo. Octavio se quedó quieto, con la mano en el interruptor de la lámpara. No sabía qué sentir. No sabía si le daba gusto o miedo. Solo sabía una cosa. Algo había cambiado. Y esta vez no parecía que fuera a romperse tan fácil. La puerta se abrió sin hacer ruido, pero Rebeca ya la estaba esperando con los brazos cruzados, parada en medio del recibidor como si fuera una estatua. Clara dio un paso, luego otro, hasta quedar justo frente a ella. Vestía sencillo, jeans oscuros, una blusa blanca sin adornos y un suéter color mostaza que tenía el borde un poco gastado. Traía el cabello recogido en una trenza medio floja y cargaba una mochila de tela con cierre roto que colgaba del hombro como si no pesara nada. Sonrió sin decir mucho. Rebeca la miró con una ceja levantada. «¿Clara Mendoza?» «Sí, buenos días». «Tarde», corrigió Rebeca sin sonreír. Clara asintió sin molestarse. Dejó su mochila en el suelo con calma y estiró la mano. «Un gusto». Rebeca le dio la mano rápido, como si no quisiera tocarla mucho tiempo, y luego le hizo una seña con la cabeza para que la siguiera. Caminaron por un pasillo largo lleno de cuadros, muebles que no se usaban, y ese olor a casa rica donde no se vive de verdad. Clara miraba todo con atención, pero sin esa cara de sorpresa que ponían las otras niñeras cuando veían los lujos. No parecía ni nerviosa ni impresionada. Rebeca sí notó eso. Llegaron al comedor, una mesa larguísima con 12 sillas. Al fondo, una ventana con cortinas cerradas. Se sentaron una frente a la otra. Rebeca sacó una hoja con preguntas ya listas. Clara ni siquiera llevaba currículo. Solo tenía una carpeta azul, doblada y con los bordes gastados. La dejó sobre la mesa sin decir nada. «Vamos a empezar», dijo Rebeca, como si estuviera cansada de repetir lo mismo. «¿Edad? 34. ¿Estado civil? Soltera. ¿Estudios? Tengo secundaria completa y algunos cursos de primeros auxilios. También cuidé a mi abuela por varios años. Luego trabajé en un kinder. Después estuve en casas cuidando niños». Rebeca anotó todo sin dejar de mirar de reojo. «¿Por qué se fue del kinder?» «Hubo recorte de personal. Despidieron a varias. ¿Y por qué dejó su último trabajo?» «Los papás se mudaron a otro país». Rebeca hizo una pausa. «¿Sabe que aquí no es fácil?» «Lo sé. ¿Sabe que las niñas no son normales?» Clara se inclinó un poco hacia adelante. «¿Qué quiere decir con no normales?» «Que no se comportan como otras niñas. Hacen cosas que sacan de quicio a cualquiera». La última niñera se fue llorando. Clara se encogió de hombros. «Bueno, hay niños que solo necesitan tiempo, y alguien que no grite todo el día». Ahí, el tono cambió. Rebeca no dijo nada por unos segundos. Cerró la carpeta, se levantó sin avisar y salió de la sala. Clara se quedó sentada. No preguntó a dónde iba. Solo respiró hondo y esperó. Desde el pasillo del segundo piso, Natalia y Abril espiaban detrás de la barandilla. Llevaban rato ahí, observando desde que Clara cruzó la puerta. Natalia tenía un cuaderno en la mano y Abril un frasco con brillantina. Habían apostado que esta niñera no duraría ni 2 días, pero algo en ella era diferente. No traía cara de «vengo por necesidad», ni cara de «voy a imponer orden». Más bien parecía que ya sabía a lo que venía, y aún así no salía corriendo. «¿Y si sí se queda?», preguntó Abril bajito. «¿Y si nos cae bien?», respondió Natalia, pero sin dejar de vigilar. Rebeca subió las escaleras con pasos rápidos. Entró al despacho de Octavio sin tocar. Él estaba revisando unos papeles. Levantó la vista sin interés.
Hay una nueva. Otra más. No es como las otras. Octavio dejó el papel. ¿Mejor o peor? No sé. Tiene una actitud rara. Tranquila. ¿Rara cómo? Como si no viniera a aguantar, sino a quedarse. Octavio se quedó pensativo. ¿Cómo se llama? Clara. ¿Y? Dice que tiene experiencia, pero no trae papeles. Tú decides. Si no sirve, la echamos como a las demás. Eso haré. Rebeca bajó de nuevo. Clara seguía sentada, con la misma calma. Rebeca se paró frente a ella y soltó una frase rápida. Empieza hoy. Si aguanta la primera semana, seguimos. Clara asintió, sin mostrar emoción. Tomó su mochila, se puso de pie y preguntó algo que nadie antes había dicho. ¿Dónde están las niñas? Rebeca la miró con extrañeza. ¿Quieres verlas ya? Sí, quiero saludarlas. Es lo mínimo, ¿no? Rebeca no supo qué decir. Señaló las escaleras con el mentón y se fue sin más. Clara subió despacio. Los escalones crujían. Al llegar arriba, vio dos cabecitas escondiéndose. Fingió que no las veía. Caminó hasta el final del pasillo, dio la vuelta y apareció justo donde las niñas estaban escondidas. ¡Bú! Las niñas pegaron un brinco. Las dos se miraron, sorprendidas. Clara rió. No con burla, sino con ganas. Natalia le lanzó una mirada desconfiada. Abril cruzó los brazos. ¿Eres la nueva? Sí, me llamo Clara. ¿Qué haces aquí arriba? Vine a saludarlas. ¿No es lo normal? Natalia se acercó un poco, con el cuaderno en la mano. ¿Sabes cocinar? Sí. ¿Sabes jugar? También. ¿Y sabes contar cuentos que no den sueño? Los mejores. Abril dio un paso al frente. ¿Y sabes limpiar vómito de unicornio? Clara parpadeó. ¿Vómito de unicornio? Sí. A veces, mi unicornio se enferma, y es muy escandaloso. Clara se agachó, la miró a los ojos y dijo, pues sí, pero necesito guantes de colores y una toalla mágica. Las niñas se quedaron calladas. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no les decía que dejaran de inventar. Al contrario, jugaba con ellas sin miedo. Desde abajo, Rebeca las espiaba en silencio. Su expresión era dura. Algo en ella no estaba tranquila. No le gustaba lo que estaba viendo. No era normal que las niñas aceptaran tan rápido a alguien. No después de lo que había pasado. No después de todo lo que habían hecho. Pero ahí estaban, las tres, riendo bajito al final del pasillo. Clara ni siquiera había desempacado, y ya había logrado lo que nadie más en meses. Y eso, para Rebeca, no era buena señal. Desde el primer desayuno, quedó claro que Clara no iba a seguir las reglas de siempre. Rebeca había dejado anotado que a las niñas se les servía jugo verde con avena y fruta cortada en forma de triángulo, sin cáscara y con tenedor de plástico azul. Clara agarró los plátanos, las manzanas y las fresas, las echó en la licuadora con yogurt y miel y les sirvió un batido en vasos de vidrio. Les puso popotes de colores y sacó pan tostado con mantequilla y azúcar, como cuando uno era niño. Natalia lo miró con desconfianza. Abril lo olió primero. ¿Esto qué es? Desayuno de campeonas. ¿Y si no me gusta? Si no te gusta, lo cambiamos. Pero primero pruébalo. Ambas tomaron el vaso. Clara esperó. Natalia fue la primera en dar un trago. Hizo una mueca. Luego otro trago. Abril se limpió el bigote de fresa con la manga. Está bueno, dijo, con la voz manchada de fruta. Y así empezó todo. Clara no ordenaba como Rebeca. No decía, cállate, ni ya siéntate. No gritaba ni ponía castigos por cada tontería, pero tampoco se dejaba. Cuando Natalia pintó la mesa con plumones, Clara no la regañó. La sentó junto a ella, le pasó un trapo y dijo, ahora limpias conmigo. Yo empiezo. Y sí, limpiaron juntas. Cuando Abril escondió los zapatos de su hermana en el refrigerador, Clara los encontró sin hacer drama. Solo dijo, ok, no hay zapatos. Entonces, clase de caminar descalza por obstáculos. Pongan cojines por el pasillo. Empieza la carrera. Esa semana, el ruido cambió. Antes eran gritos de enojo, peleas, portazos, cosas cayendo. Ahora eran carcajadas, pasos corriendo por la casa, juegos que no se entendían del todo, pero que no hacían daño. El comedor, que siempre estaba en silencio, empezó a llenarse de canciones, tontas y vasos que se derramaban sin culpa. Todo era un relajo, sí, pero un relajo distinto, uno con vida. Rebeca, mientras tanto, trataba de mantener el control desde su rincón, revisaba el orden de las habitaciones, espiaba desde las cámaras de seguridad y anotaba todo lo que veía fuera de lugar. Una servilleta mal doblada, una chancla olvidada bajo el sofá, una mancha de chocolate en el pasamanos. Anotaba y anotaba, pero cuando se lo decía a Octavio,
Él solo decía, lo arreglo luego. Y no hacía nada. Octavio pasaba más tiempo en la oficina, pero no como antes. Ahora dejaba la puerta abierta. Desde ahí, alcanzaba a escuchar los juegos en el patio. Algunos días salía con un café en la mano y se quedaba mirando a Clara mientras corría detrás de las niñas. No decía nada, solo miraba. Y en su cara empezaba a notarse algo que ya no se le veía: curiosidad. Un día, Clara decidió hacer galletas con las niñas, sin receta exacta, sin miedo a hacer tiradero. Terminaron con harina en la nariz, masa en el pelo y chispas de chocolate en los codos. Clara ni se quejaba, reía con ellas, como si no existiera nadie más. Cuando las galletas estuvieron listas, les dijo: hagan un dibujo del sabor. ¿Qué?, dijo Natalia. Sí, dibujen lo que les hace sentir este sabor. Una explosión, una nube, un cohete. Se miraron y fueron corriendo por colores. Al rato, la mesa estaba llena de dibujos rarísimos y manchas de mantequilla. Octavio entró justo en ese momento. Se quedó en la puerta, sin decir nada. Clara levantó la vista, lo vio y solo dijo: ¿quiere probar una? Él dudó un segundo. Luego tomó una galleta y se la llevó a la boca. Las niñas lo miraban como si estuvieran viendo a un oso comer por primera vez. Él masticó lento, tragó y dijo: está buena. Y se fue. Esa noche, mientras Clara doblaba ropa en su cuarto, sacó algo del fondo de su mochila. Era una cajita de lata, con dibujos de flores descoloridas. La abrió. Adentro tenía unas fotos viejas, una cadenita con una letra, colgando, y un sobre cerrado. Lo miró por varios segundos, lo acarició con los dedos, pero no lo abrió. Lo guardó de nuevo, y cerró la caja con un clic. Nadie más vio ese momento, solo ella y su silencio. A la mañana siguiente, las niñas le pidieron a Clara que les contara una historia mientras se vestían, pero no una de princesas. Querían una historia real. Clara les contó de cuando ella tenía su edad, de cómo una vez se cayó en un charco y pensó que se iba a hundir para siempre. Las niñas se rieron, le pidieron más detalles. Clara exageraba todo, hacía voces, usaba objetos como si fueran monstruos o espías. Rebeca pasó por el pasillo y escuchó todo. Apretó los labios. Aquí no estamos para cuentos, dijo bajito, para sí misma. Ese día, justo antes de la comida, Clara decidió usar el jardín trasero, el que nadie usaba, el que Rebeca siempre tenía cerrado con seguro, pero alguien olvidó ponerlo. Clara abrió, salió con las niñas y vio el pasto crecido, las flores marchitas y una casita de madera olvidada al fondo. Las niñas corrieron como si fuera la primera vez que salían al mundo. Clara no las detuvo. Solo se sentó en una banca y las vio jugar. Octavio bajó con el teléfono en la mano. Iba a salir, pero cuando vio por la ventana, se detuvo. La escena le sacó un recuerdo. Valeria también jugaba con las niñas en ese jardín. A veces, se echaban en el pasto a ver las nubes. Ver eso ahora le dolió un poco, pero también lo tranquilizó. Se quedó un rato ahí, sin decir nada. Más tarde, Rebeca encontró tierra en los zapatos de las niñas y manchas de pasto en sus pantalones. ¿Salieron al jardín? Sí, dijo Clara sin rodeos. Eso está prohibido. Ese lugar ya no se usa. Pues se debería usar. Es de ellas también. Rebeca se acercó, bajó la voz y dijo muy seria: tú no decides eso. Clara la miró sin moverse. No, pero tampoco estoy aquí para ser una sombra. Las niñas escucharon desde las escaleras. No dijeron nada, pero algo se encendió en ellas. Por primera vez, alguien hablaba fuerte por ellas, sin gritar, sin asustarlas. Solo hablaba. Clara no necesitaba levantar la voz para que las cosas cambiaran. Y eso, en esa casa, era nuevo. El lunes arrancó con olor a cereal quemado. Abril había querido calentar la leche en el microondas sin ayuda, y lo único que logró fue apretar un botón equivocado. Clara apagó el aparato antes de que saliera humo, y luego solo se rió. No se enojó. Les enseñó a las dos cómo se hacía, paso a paso, sin regaños. Les prestó su taza, favorita, y hasta les dejó ponerle bombones al café con leche. A media mañana, Clara decidió limpiar el cuarto de juegos. Era un lugar caótico, crayones rotos por todas partes, peluches sin ojo, muñecas pelonas, y una alfombra que tenía más galleta pegada que alfombra. Pero las niñas no se quejaron. Pusieron música, hicieron una montaña de juguetes y hasta se turnaron para barrer. Clara las miraba con una sonrisa que no parecía falsa. Era de esas sonrisas que no se fuerzan, de las que no se ven, seguido en esa casa. Mientras tanto, Rebeca recorría el pasillo con una libreta negra. Anotaba lo de siempre: ventanas sin limpiar,
toalla fuera de lugar, cojín cambiado de posición. Esa libreta era su escudo. Todo lo que pasaba fuera de su control lo escribía ahí, como si al ponerlo en papel dejara de ser un problema. A las 11 en punto, Rebeca se acercó al cuarto de juegos y se quedó parada en la entrada. Clara la vio de reojo, pero no se detuvo. Siguió organizando las cajas mientras Abril cantaba algo inventado sobre un marciano bailarín. Natalia la ayudaba, pero de vez en cuando lanzaba un peluche al aire solo para ver si caía en la lámpara. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Rebeca con ese tono seco que usaba siempre que algo no le gustaba. Clara se giró con calma. «Estamos limpiando y ordenando. ¿Quién le dio permiso de cambiar el orden de esas cajas?». Estaban llenas de cosas mezcladas. Las niñas querían encontrar sus juegos de mesa, pero no podían con tanto tiradero. Aquí hay un sistema, uno que nadie usa, al parecer. Las niñas se quedaron quietas. Abril apretó una muñeca sin querer y se escuchó una risa electrónica muy rara. Clara no dijo nada más. Solo se agachó a terminar de doblar una manta. Rebeca dio un paso al frente. «Se lo voy a decir claro, señorita. Usted está aquí para cuidar, no para cambiar las cosas. Este cuarto, esta casa, tienen reglas, y no voy a permitir que las rompa como si nada». Clara levantó la vista. «¿Y si esas reglas ya no sirven?». Rebeca apretó la libreta. Le tembló un dedo, pero se controló. «No está en posición de decidir eso. Tampoco estoy aquí para fingir que todo está bien cuando no lo está». Rebeca la miró con rabia contenida. En ese momento, Natalia agarró a Clara del brazo. «No peleen». Clara bajó la mirada hacia ella. Abril hizo lo mismo. Rebeca vio esa escena, y algo dentro de ella se movió. No le gustaba que las niñas se acercaran tanto a Clara. No tan rápido, no tan fácil. «Voy a hablar con el señor Octavio», dijo seca. «Esto no puede seguir así». Clara no respondió, solo asintió con la cabeza. Una hora después, Rebeca tocó la puerta de la oficina. Octavio estaba al teléfono. Le hizo una seña para que esperara. Ella se quedó parada, rígida, sin moverse. Cuando él colgó, ella empezó con todo. «La nueva niñera está cambiando las reglas. Reordena cuartos, abre el jardín, cocina sin seguir el menú, pone música y permite que las niñas corran por toda la casa. Es un desorden total». Octavio no respondió. De inmediato, cerró la laptop con calma. Se quitó los lentes, la miró directo. «¿Y las niñas están bien?». «¿Cómo que sí están bien? ¿Están contentas?». «Eso no es lo importante. Lo importante es el orden. El orden o el control». Rebeca abrió los ojos, sorprendida. «¿Qué está queriendo decir?». «Estoy diciendo que, por primera vez en meses, mis hijas se ríen sin romper algo. Y eso, Rebeca, eso vale más que un mueble bien alineado». Ella tragó saliva. No estaba acostumbrada a que Octavio la cuestionara. Él siempre decía sí a todo lo que ella organizaba. Siempre confiaba, pero ahora no era igual. «Con todo respeto, ella está tomando decisiones que no le corresponden. Y tú también lo haces todo el tiempo», respondió él, ya sin paciencia. «Desde que Valeria murió, has querido manejar esta casa como si fuera tuya». Rebeca dio un paso atrás, herida, pero no lo mostró. «Lo hago por ustedes». «No», dijo Octavio con firmeza. «Lo haces porque no sabes soltar». Ella bajó la mirada. Estaba furiosa. No dijo más. Salió de la oficina con los puños apretados. Clara, sin saber nada de esa conversación, estaba en la cocina con las niñas. Habían puesto a calentar tortillas en el comal, pero Abril dejó caer una al suelo. Clara la levantó, le quitó el polvo y se la dio al perro. Las niñas se atacaron de risa. «No le digan a Rebeca», dijo Clara en broma. «Y si nos regaña, mejor me regaña a mí. Ustedes son mis cómplices». Las niñas sonrieron como si acabaran de descubrir un secreto. Clara lavó los platos con ellas. Les enseñó cómo se enjabonaba sin desperdiciar agua. Luego se sentaron en el suelo, en la cocina, comiendo quesadillas dobladas en servilletas, como en día de campo. Esa noche, Clara entró a su cuarto y encontró una hoja doblada debajo de su almohada. Era una nota escrita con lápiz. «Gracias por hacernos reír. ¿Nos cuentas más historias mañana? N.A.». Clara se quedó viéndola largo rato. Luego la metió en su cajita de lata, esa misma que solo ella sabía que guardaba. Rebeca se levantó antes que todos ese jueves. Preparó café sin azúcar, como siempre, y bajó al estudio con la libreta negra en la mano, pero no anotó nada. La dejó a un lado y prendió la computadora. Tecleó el nombre completo que había anotado en un papel. Clara Mendoza Salgado. No tenía muchas pistas, pero algo le decía que esa mujer no era tan simple como aparentaba. Empezó por lo básico: redes sociales,
listas de empleo, páginas de gobierno. Nada, ningún perfil, ningún rastro reciente. Solo una cuenta vieja en la que no había fotos ni publicaciones. Lo único que encontró fue una dirección antigua registrada en otro estado. Saltillo. Le sonaba, pero no del todo. Rebeca se quedó pensando. La taza se le enfrió entre las manos. No era normal que alguien de esa edad no tuviera huellas digitales por todas partes. En estos tiempos, todo el mundo dejaba rastro. Pero Clara no. Clara era como una página en blanco. Y eso no le gustaba nada. Mientras tanto, en la cocina, Clara servía desayuno. Las niñas ya ni esperaban que Rebeca bajara. Ellas comían con Clara, con las piernas colgando del banco, sin miedo a hacer preguntas. ¿Tienes hermanos?, preguntó Abril mientras untaba mermelada. No, siempre fui hija única. ¿Y tu mamá? Clara sonrió, pero esa sonrisa se fue rápido. Mi mamá ya no está. ¿Se murió? Clara asintió, bajando la voz sin perder la calma. Sí, hace mucho tiempo. Natalia no dijo nada, solo la miró. Era la misma mirada que usaba cuando se acordaba de su propia mamá. Clara la notó, pero no quiso presionar. Cambió de tema. Puso música bajita en el celular y les dijo que tenían 10 minutos para terminar de comer. Quien termine primero el jugo, lava el vaso del otro. Las niñas rieron y empezó la carrera. Octavio los escuchaba desde arriba. No bajaba de inmediato. Se quedaba sentado en la orilla de la cama, pensando. Ya no le costaba tanto oír esas risas. Antes le molestaban, le dolían. Ahora no sabía bien qué sentía, pero era diferente. Bajó, por fin, con el celular en una mano. Cuando cruzó la puerta de la cocina, vio a Clara parada frente al fregadero, con una servilleta atada como capa y 2 cucharones en las manos. Abril aplaudía. Natalia gritaba algo como: «Capitana Cucharón ataca de nuevo». Octavio no entendía nada, pero por primera vez en semanas, sonrió. Clara lo notó y le ofreció un café, sin dejar de tener esa servilleta atada. Él lo aceptó sin hablar. Se sentó, miró la escena sin prisa. Clara volvió al juego. Él bebió. Desde el pasillo, Rebeca observaba. No entró. Se giró y volvió a su cuarto. Cerró la puerta y marcó un número. «Buenos días. Necesito que me ayuden a hacer una búsqueda». «Sí, personal. Una mujer. Nombre: Clara Mendoza Salgado. La última dirección que tengo es en Saltillo. Lo que sea que encuentren me sirve». «Sí, mientras más detallado, mejor». Colgó. Se quedó sentada, mirando su reflejo en el espejo del tocador. No era solo desconfianza, era algo más. Lo que pasaba con Clara le incomodaba por dentro. Las niñas se pegaban a ella como si fuera imán. Octavio, que antes no hablaba con nadie, ahora se detenía en la cocina y se tomaba el café ahí, sin prisa. Y lo peor de todo, ella no tenía idea de por qué esa mujer le despertaba tanto coraje. Más tarde, Clara salió a comprar unas cosas con las niñas. Solo iban a la tienda de la esquina, pero las dejó elegir fruta, pan y hasta una revista de pasatiempos. De regreso, se cruzaron con una señora mayor que vendía flores en la calle. Abril se acercó y le preguntó si podía ver una de cerca. La señora sonrió, le dio una rosa, y Clara sacó una moneda para pagarla. La mujer la miró con atención. «¿Tú eres Clara?» Clara se tensó un segundo. «Sí», la señora asintió. «Creí que ya no vivías por aquí. Hace años que no te veía». Clara sonrió incómoda. Bajó la cabeza. «Sí, me fui un tiempo, pero ya estoy de regreso». Las niñas no entendieron, pero se llevaron la flor felices. Clara miró a la señora con un gesto rápido y siguieron caminando. Al llegar a la casa, las dejó entrar primero, pero antes de cruzar la puerta, se quedó un momento afuera, como si necesitara respirar. Esa noche, Rebeca recibió un mensaje en su celular. Lo abrió con ansiedad. La información llegó en forma de documento. No había nada escandaloso, pero sí raro. Clara había vivido en 3 ciudades distintas en 5 años. No había registros laborales formales. Un par de teléfonos cancelados. Lo más extraño, en Saltillo vivió con una mujer llamada Valeria Robles. Rebeca sintió un golpe en el estómago. El mismo nombre, Valeria Robles, la esposa de Octavio. Abrió el archivo. Era otra Valeria, eso parecía. Pero no podía ser coincidencia. Clara, en Saltillo, con alguien que tenía ese mismo nombre. Tenía que haber algo más. El día siguiente fue tenso. Rebeca no dijo nada, pero observaba cada paso que daba Clara. Le hablaba cortante, la corregía por cosas mínimas, le cerraba puertas en la cara sin que pareciera a propósito. Clara lo notaba, claro, pero no se dejaba. Contestaba con educación, con firmeza, no con miedo.
Por la tarde, Clara estaba colgando ropa en el patio cuando Octavio se acercó con una taza de café. ¿No está muy fuerte el sol? Un poco, pero a veces el sol también hace falta. Él se quedó ahí parado, sin saber si seguir o no. Luego preguntó, ¿qué hacías antes de venir acá? Clara se tomó un segundo. Trabajaba cuidando niños, y antes, otras cosas. ¿Qué cosas? No cosas malas, si es lo que piensa. Respondió con una sonrisa leve, solo cosas de las que ya. No hablo mucho. Octavio la miró en silencio. Ella colgó la última camiseta y bajó los brazos. Usted tampoco habla mucho de antes, ¿verdad? Él negó con la cabeza. No, a veces, porque duele. Otras, porque ni yo entiendo lo que pasó. Clara lo entendió. No dijo nada más. Él tampoco. Pero se quedaron ahí, bajo el sol, con la ropa moviéndose con el viento y un silencio que no pesaba. Por primera vez, el silencio entre ellos no era raro. Era tranquilo. Esa noche, mientras todos dormían, Rebeca imprimía una foto en blanco y negro. Era vieja, un poco borrosa, pero ahí estaban, Valeria, la esposa de Octavio, y otra mujer a su lado. No era claro si era Clara, pero se parecía, mucho. Rebeca no podía dormir, sabía que había algo, y estaba dispuesta a averiguarlo, costara lo que costara. El día empezó más temprano que de costumbre. Clara se levantó antes que el sol y fue directo a la cocina. Se puso un mandil de esos viejos, con manchas que ya no salen ni tallando con cepillo. Se amarró el cabello, lavó bien las manos y abrió el refrigerador como quien va a hacer magia. Tomó huevos, jamón, tortillas, frijoles y algo que había guardado desde el día anterior, masa fresca para hot cakes. También sacó fresas, plátanos y una cajita de chispas de chocolate. Hoy no iba a preparar cualquier desayuno. Hoy era diferente. A las 6:30 en punto, tocó la puerta del cuarto de las niñas. «Arriba, dormilonas. Hoy tienen una misión». Natalia fue la primera en asomar la cabeza, con el pelo parado como erizo. «¿Qué misión? Se van a convertir en chefs por un día, pero tienen que vestirse rápido, sin quejas». Abril se levantó de un brinco. Las dos se pusieron ropa sin combinar, medias de diferente color y ligas mal puestas. Clara les puso también un mandil a cada una y les dio un tenedor como varita mágica. ¿Estamos listas? Sí. Entonces a la cocina. Ahí empezó todo. Clara les explicó cómo partir fruta sin cortarse, cómo batir huevos sin tirar medio tazón al suelo y cómo calentar frijoles sin que salten como fuegos artificiales. La cocina se llenó de olor a pan, a mantequilla derretida, a desayuno de domingo. Había un desastre, claro. Harina por el piso, cáscaras de huevo en la basura, fresas que desaparecían misteriosamente. Abril se las comía mientras nadie veía, pero el ambiente era de fiesta. Clara les dijo que hoy iban a llevarle el desayuno a su papá. ¿A mi papá?, dijo Natalia. ¿En la cama? Sí, pero con estilo. ¿Y si se enoja? Pues le damos más café, dijo Clara, y las tres se rieron. Prepararon una charola con todo, hot cakes en forma de corazón, jugo de naranja recién exprimido, con pulpa aunque Natalia se quejó, y un pequeño cartelito que decía «Te queremos». Abril escribió «Te queremos» con B, y Clara no lo corrigió. Solo lo dejó así, porque estaba perfecto así. Subieron en silencio, con la charola temblando en las manos de Clara. Al llegar a la puerta de Octavio, las niñas se miraron. Estaban nerviosas. Abril golpeó la puerta con un dedo. «Papá, ¿ya estás despierto?» Del otro lado se oyó un gruñido, después pasos, y luego la puerta se abrió un poco. Octavio salió con cara de zombi, el cabello despeinado, la camisa de dormir arrugada. Al verlas, se quedó congelado. «¿Qué es esto?». Clara sonrió. «Desayuno a domicilio. Hoy es cortesía de la casa». Natalia levantó el cartelito. Abril alzó los hot cakes como si fueran una ofrenda. Octavio tardó en reaccionar. Miró todo en silencio. La charola, la comida, las niñas con los ojos brillosos. Y luego, algo en él se rompió. No de dolor, sino de sorpresa. Como si alguien le quitara una piedra que tenía encima del pecho desde hace mucho. «Pasen». Entraron los tres. Clara puso la charola sobre la mesa de noche. Las niñas se sentaron a los pies de la cama. Octavio probó un bocado, tragó, y luego dijo: «Están buenos. ¿Ustedes los hicieron?». «Sí», gritaron al mismo tiempo. «¿Y quién quemó esto?», preguntó, levantando una tortilla medio negra. «Yo», dijo Abril sin pena. «Pero le puse amor». Octavio se rió, una risa suave, de esas que ya no usaba. Clara lo miró desde la puerta. Iba a decir algo, pero no hizo falta.
Se despidió con una señal de mano y bajó a recoger la cocina. Abajo, Rebeca la esperaba parada junto a la estufa. Había escuchado todo. Clara lo supo al instante. ¿Quién le dio permiso de subir con comida? Nadie. Fue idea de las niñas. Aquí no se come en los cuartos. Es una regla. Ya se rompió, dijo Clara sin pelear. Rebeca la miró con los labios apretados. Tenía la mano apoyada en el mármol y los nudillos blancos de la fuerza que hacía. Usted no entiende. Esta casa tiene un sistema, una forma de funcionar. Sí, y ese sistema tiene a 2 niñas que no desayunaban contentas desde hace años. Rebeca dio un paso hacia ella. ¿Cree que esto es un juego? No, pero sí creo que nadie va a morir por unos hotcakes. Rebeca se quedó sin palabras. En lugar de discutir, se fue directo al despacho. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Clara suspiró, se remangó el mandil y empezó a limpiar. Mientras lavaba, Natalia bajó corriendo. «Dice mi papá que vayamos al parque». Clara giró sorprendida. «¿Tu papá?» «Sí», dijo que sí. A los 10 minutos, Octavio bajó con una gorra en la mano y gafas oscuras. No parecía él. Parecía una versión más relajada, más ligera. Clara no dijo nada. Solo agarró una mochila con agua, galletas y protector solar. Rebeca los vio salir desde la ventana del estudio, con una cara que no era de enojo. Era de algo más, celos. Ya en el parque, las niñas corrían por todos lados. Octavio las veía desde una banca. Clara se sentó a su lado. Al principio, no hablaron. Solo miraban. «No sé qué estás haciendo», dijo él de pronto. «Yo tampoco. Pero funciona». Clara sonrió. «Son buenas niñas. Solo necesitaban permiso para volver a portarse como niñas». Él asintió. Luego la miró. «¿Tú tuviste permiso?» Clara lo miró de reojo, sorprendida por la pregunta. «Yo me lo di sola». Después de eso, no se dijeron más. Pero fue suficiente. En el camino de regreso, las niñas se durmieron en el asiento trasero. Octavio conducía con una mano, la otra apoyada en la ventana. Clara iba en silencio, pero con una expresión tranquila. Cuando llegaron, Rebeca estaba parada en la puerta. No saludó, no preguntó cómo les fue. Solo miró a Clara como si acabara de cruzar una línea invisible. Clara, sin miedo, le devolvió la mirada. Y en ese cruce de ojos, todo quedó claro. Ya no era solo desconfianza, ahora era una guerra. Era miércoles, pero para las niñas no parecía. Desde temprano se notaba algo distinto en el ambiente. Abril no tenía flojera. Natalia no peleó por ponerse calcetas del mismo color. Clara las miró desde el marco de la puerta con una ceja levantada. «¿Qué se traen?» «Nada», dijeron las dos al mismo tiempo, pero con una sonrisa que las delataba. Ese día, Rebeca no estaba en casa. Salió a una reunión de proveedores, que según ella, era urgente. En realidad, necesitaba tiempo para seguir investigando cosas sobre Clara, así que Clara tenía la casa libre, sin ojos encima, sin cámaras encendidas, sin reglas marcadas con lápiz rojo. A media mañana, Clara se acercó a las niñas y les dijo en voz baja, como quien planea algo grande: «Pónganse zapatos cómodos, nada de moños ni vestidos. Hoy no hay clases, hoy vamos a salir». Natalia se quedó congelada. ¿A dónde? Sorpresa. ¿Y si se enoja Rebeca? Pues que se enoje. No vamos a hacer nada malo. ¿Y papá? No está. Y lo vamos a avisar. Después. Las niñas gritaron bajito como si hubieran ganado un premio. En menos de 10 minutos estaban listas con mochilas pequeñas, gorras chuecas, y esa emoción que solo se tiene cuando te sacan de la rutina sin avisar. Clara no las llevó a ningún lugar caro ni lujoso. Las subió al metro. Sí, al metro. Natalia nunca había estado en uno. Abril creía que era como un tren mágico. Cuando sintieron el aire caliente y el movimiento bajo los pies, gritaron como si fueran en una montaña rusa. «Esto es mejor que el parque de diversiones», gritó Abril. «¿Dónde estamos?», preguntó Natalia, viendo los anuncios en las paredes. Clara las agarró fuerte de la mano y respondió con voz firme: «Estamos vivas, y eso ya es bastante». Bajaron en una estación cercana a un tianguis. Era uno de esos lugares donde venden de todo: juguetes usados, frutas, discos pirata, tacos a 5 pesos. Las niñas no entendían nada, pero estaban encantadas. Compraron nieve de limón, se tomaron una foto en una cabina vieja y se pintaron mariposas en la cara con una señora que tenía la brocha manchada de todos los colores. Después caminaron hasta un parque pequeño con columpios oxidados y bancas pintadas a mano. Abril se subió al sube y baja con un niño que no conocía. Natalia se metió en la resbaladilla sin quitarse los tenis.
Clara se sentó en una banca, con una bolsa de papas en la mano, viéndolas jugar. Por primera vez, nadie las trataba como las niñas ricas de la casa grande. Eran solo niñas, normales, sudadas, felices. A la 1 de la tarde, Clara revisó su celular. Tenía 2 llamadas perdidas de Octavio y un mensaje de Rebeca. ¿Dónde están las niñas? No contestó de inmediato. Guardó el celular, miró al cielo y luego se levantó. Hora de volver. ¿Ya? Dijeron las 2, tristes. Sí, si no, la próxima salida será dentro de 10 años. Regresaron igual que fueron. Metro, risas, mochilas colgando. Cuando entraron por la puerta principal de la casa, Rebeca ya estaba ahí, parada como estatua, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. ¿Dónde demonios estaban? Clara no respondió, solo miró a las niñas. Les hizo una seña con la cabeza y ellas subieron corriendo. ¿Se escaparon?, dijo Rebeca, más bajito pero con los dientes apretados. No, salimos. ¿Sin permiso? Con las niñas felices y sanas. ¿Te parece un juego? Clara dio un paso al frente. No gritó, no perdió el control, solo habló firme. ¿Te parece a ti que vivir como prisioneras en esta casa es normal? Rebeca apretó las manos. No vuelvas a sacarlas sin autorización. Lo haré si lo creo necesario. ¿Así nada más? Así nada más. En ese momento bajó Octavio. Miró a las 2. Clara con la mochila colgada del hombro, con pintura en el pantalón y hojas secas en el cabello. Rebeca, con la cara tensa, los ojos rojos y la voz a punto de romperse. ¿Qué pasó? Sacó a las niñas sin avisar, dijo Rebeca. Se fueron horas. ¿Sabes todo lo que pudo haber pasado? Clara lo miró sin decir nada. Esperó su reacción. Octavio no gritó, no pidió explicaciones. Solo respiró hondo. ¿Están bien? Sí, respondió Clara. ¿Se divirtieron? Mucho. Entonces hablemos luego. Rebeca lo miró con incredulidad. ¿Eso es todo? Sí, estoy cansado. Y no quiero hacer un drama de algo que no terminó mal. No puedo creerlo, dijo ella, y se fue directo a su cuarto. Esa noche, las niñas bajaron con una libreta. Se la dieron a Clara. Habían dibujado todo lo que hicieron en el tianguis, la nieve, los columpios, la señora que pintaba caritas. En la última página, escribieron con plumón rojo: «Gracias por un día de verdad». Clara los abrazó sin decir palabra, y al mismo tiempo, en su cuarto, Rebeca abría una caja de cartón que guardaba desde hace años. Dentro, recortes de periódicos, cartas viejas, una foto con Valeria abrazándola de lado, como cuando eran jóvenes. Sacó una hoja y empezó a escribir. No un reporte, no una queja, una carta, para alguien que no estaba en la casa, pero que, si salía todo como ella quería, iba a volver a meterse en la historia muy pronto. Era domingo, de esos días donde la casa está en pausa. Los relojes no corren y todo parece más callado de lo normal. Afuera hacía calor, pero adentro se sentía fresco. Clara abrió las ventanas y dejó que entrara el aire. Tenía música bajita en su celular, de esas que no distraen pero que acompañan. Las niñas jugaban en el piso de la sala, Natalia con tijeras, Abril con pegamento. Estaban haciendo una especie de libro secreto, según ellas. Usaban hojas recicladas, recortes de revistas y dibujos hechos a mano. Clara las miraba mientras doblaba ropa. Llevaba rato sin decir nada, solo observaba. De pronto, Abril dijo algo que rompió el silencio sin querer. ¿Te acuerdas cuando mamá nos peinaba igual y decía que no importaba quién fuera quién, porque éramos una sola? Natalia bajó la cabeza. Clara se detuvo con una camiseta en las manos. ¿Les gustaba que las peinara así? No mucho, dijo Natalia. A mí me apretaba mucho las ligas. Pero después nos daba dulces, agregó Abril, riéndose. Aunque fueran de los feos. Clara dejó la camiseta sobre el respaldo del sillón. ¿Cómo era su mamá? Las niñas se miraron. No hablaban mucho de eso. Normalmente evitaban el tema, o se hacían las dormidas cuando alguien lo sacaba. Pero esta vez, no. Esta vez, hablaron. Era bonita, dijo Natalia. Siempre olía a perfume, aunque no se maquillaba. Cantaba en la cocina, agregó Abril. Siempre esa canción rara. ¿Cuál canción?, preguntó Clara, sin mover un músculo. Natalia se quedó, pensando, con los labios apretados. No sé cómo se llamaba. Era vieja. Decía algo de volver, de quedarse aunque el mundo se cayera. Era suave, como si no la cantara de verdad, dijo Abril, imitando un tono bajito. Clara tragó saliva. Se sentó en el sillón como si le hubieran quitado fuerza de las piernas. ¿La cantaba todas las noches? Sí, respondieron las dos al mismo tiempo. Entonces Natalia se paró,
Fue a su cuarto y regresó con un reproductor viejo, uno de esos que todavía usan discos. Lo conectó, metió un CD rayado y le dio play. Sonó una canción antigua, en español, con voz femenina. La voz no era perfecta, tenía fallas. Era una grabación casera. Clara se tapó la boca con la mano, pero no lloró. No habló, solo la escuchó completa. Cuando terminó, Natalia dijo: «La grabamos con el celular de mamá y luego lo pasamos aquí. Nunca la quitamos. Siempre que nos sentíamos tristes, la poníamos», dijo Abril. «Pero hace tiempo que no la escuchábamos». Clara se levantó despacio, caminó hasta el reproductor y lo puso otra vez. Esta vez cerró los ojos. Las niñas la miraban sin entender por qué se había quedado tan quieta. Cuando la canción terminó por segunda vez, Clara apagó el reproductor. «Esa canción no era de la radio, ¿verdad?» «No, mamá la inventó». «¿Seguro?» «Sí». Ella decía que nadie más la conocía. Clara soltó una risa suave. Era una risa nerviosa, pero no dijo nada más. Ese día, en lugar de ver televisión o jugar en el jardín, las tres se quedaron en la sala, hablando de Valeria. Las niñas contaron anécdotas pequeñas, cómo les hacía trenzas, cómo les leía cuentos al revés para que se rieran, cómo una vez las llevó al cine y las dejó comer palomitas con las manos sucias porque nadie se muere de eso. Clara hablaba poco, solo escuchaba, y cada tanto hacía preguntas muy específicas, cosas que solo alguien que había conocido a Valeria podría preguntar, pero lo hacía con cuidado, como si no quisiera despertar sospechas. Cuando Abril fue al baño, Natalia se acercó a Clara. «¿Tú la conociste?» Clara parpadeó. «¿A quién?» «A mi mamá». «¿Por qué preguntas eso?» «Porque sabes cosas que no te hemos contado». Clara se quedó en silencio, como lo de las galletas con canela. Nadie más sabía eso, ni papá. Clara no supo qué decir. En lugar de contestar, sacó de su mochila una hoja doblada. Era un dibujo viejo, arrugado. Lo abrió frente a Natalia. Eran dos niñas tomadas de la mano, con un sol enorme encima. No estaba firmado. No decía nada. «¿Tú hiciste esto?» Natalia lo miró con los ojos bien abiertos. «Sí, lo hice cuando tenía 6. ¿Dónde lo conseguiste?» Clara dobló la hoja otra vez. «Me lo encontré». Natalia la miró raro. No preguntó más, pero la duda ya estaba ahí. Al anochecer, Clara se metió a su cuarto y sacó la caja de lata. Sacó una foto pequeña, antigua, Valeria y ella, abrazadas en una cocina. Clara tenía el cabello más corto, los ojos más abiertos. Las dos reían. No era una foto de fiesta, era una foto de rutina, de esas que se toman sin querer y terminan siendo las más importantes. Clara la miró un rato largo, luego la volvió a guardar, pero no cerró la caja. La dejó abierta, como si no quisiera esconder más. Esa noche, mientras todos dormían, Rebeca entró al estudio con una carpeta en la mano. Abrió una hoja, la miró a la luz de su lámpara y la comparó con otra que había recibido por correo. Era una hoja de registro. Nombre: Clara Mendoza Salgado. Dirección anterior: Saltillo. Persona de contacto: Valeria Robles. Rebeca sonrió sin alegría. «Te voy a sacar de esta casa, Clara. Así como entraste sin permiso, vas a salir». Pero ella no sabía que no era tan fácil, porque a veces el pasado no se queda en el pasado, y cuando se cruza con la gente que todavía respira, no se puede borrar tan fácil. Rebeca no dormía desde hacía 3 noches. Apenas se acostaba, su cabeza empezaba a correr. La imagen de Clara abrazando a las niñas, la canción vieja, el desayuno en la cama, la salida al parque, y ahora esto último, ese dibujo, ese disco, esa manera rara en la que Natalia le preguntó a Clara si conocía a su mamá. Rebeca no era tonta. Clara no era una empleada común. Había algo detrás, algo grande, y estaba a punto de probarlo. A las 6 de la mañana ya estaba lista. Blusa blanca bien planchada, cabello recogido, maquillaje justo. Tenía una carpeta en la mano. Entró al despacho de Octavio sin avisar. Como siempre, él estaba con la laptop abierta y cara de pocos amigos. Levantó la vista apenas. «Rebeca, hoy no». «Hoy sí», respondió ella firme. Puso la carpeta sobre el escritorio. «¿Qué es esto?» «Lo que me pediste que no hiciera». Octavio alzó una ceja. No lo dijo, pero entendió de inmediato. Rebeca investigó a Clara, y ahí estaba, todo impreso y ordenado. «No me pediste nada», dijo él. «Me lo pediste con tu silencio». Abrió la carpeta. Primero papeles normales, direcciones, empleos anteriores, cursos básicos, luego cosas raras, cambios de apellido, teléfonos cancelados, un documento donde se veía que
Hace 6 años, Clara vivió en Saltillo con alguien llamada Valeria Robles. Octavio se puso tenso. No puede ser. ¿Lo sabías? No. Entonces mírame a los ojos y dime que no te parece extraño. Él cerró la carpeta. Se levantó. Caminó de un lado al otro de la oficina. ¿Y si fue una coincidencia? No lo es. La Valeria que aparece ahí es tu esposa. Es ella. Mismo segundo apellido. Mismo año de nacimiento. Lo que no sabemos es por qué Clara vivía con ella, o por qué nunca lo dijo. Octavio se frotó la cara. ¿Hablaste con ella? No, pero lo voy a hacer. No, ¿cómo que no? Déjame a mí. ¿Y si miente? Entonces lo voy a saber. Rebeca no discutió más. Se fue con la cabeza en alto, pero por dentro hervía. Octavio todavía confiaba en esa mujer, a pesar de todo. A pesar de los datos, los papeles, los silencios. ¿Qué más necesitaba para abrir los ojos? Ese mismo día, Clara preparaba limonada con las niñas en el patio. Era una de esas tardes raras donde no pasaba mucho, pero se sentía todo. Abril le echó mucha azúcar, y Natalia metió hielo directo con las manos. Clara no se quejaba, solo las dejaba hacer. ¿Sabías que mamá decía que el limón curaba todo? Dijo Natalia, aplastando uno contra la mesa. ¿Todo? Todo menos el corazón roto. Clara sonrió, pero no dijo nada. De pronto, Octavio salió al patio. Llevaba la carpeta en la mano. Clara lo notó al instante. ¿Podemos hablar? Las niñas se quedaron quietas. Sí, dijo Clara. Entraron a la sala. Él cerró la puerta. No hubo rodeos. ¿Por qué nunca me dijiste que conociste a Valeria? Clara respiró hondo. No se sorprendió. Porque no me contrataste para hablar del pasado. Eso no es una respuesta. Lo sé. ¿Viviste con ella? Sí. ¿Quién eras para ella? Clara lo miró directo. Una amiga. Solo eso. Valeria y yo fuimos muchas cosas, pero sobre todo, fuimos mujeres solas que aprendieron a cuidarse. Octavio apretó la carpeta. ¿Por qué nunca me lo contaste? Porque esta casa no se abre fácil. Porque ni tú ni Rebeca estaban listos para oírlo. Porque me juzgarías antes de dejarme explicar. ¿Y si tienes razón? Clara bajó la mirada. No estaba nerviosa. Estaba dolida, pero tranquila. Lo único que hice desde que llegué fue querer a tus hijas. No como reemplazo, no como madre, como alguien que las entiende. Octavio no supo qué decir. Mientras tanto, arriba, Natalia y Abril se asomaban por las escaleras. No escuchaban, pero veían las caras, las manos, el silencio tenso. Las dos sabían que algo estaba pasando. No sabían qué, pero lo sentían. Esa noche, Clara cenó sola en la cocina. Las niñas se fueron temprano a su cuarto. Rebeca no apareció. Octavio tampoco. A las 11, Clara se metió a su habitación, pero no cerró la puerta. Se sentó en la cama con su caja de lata. La abrió, sacó la foto, la miró largo rato. Después, rompió el sobre que nunca había abierto. Leyó una hoja escrita a mano, con tinta azul. Era la letra de Valeria. Clara no lloró, pero se quedó con la hoja apretada en la mano hasta que amaneció. Al día siguiente, Natalia despertó a Abril con un empujón. Tenemos que hacer algo. ¿Qué? Tengo una idea. Las niñas se metieron al despacho sin permiso. Buscaron una caja donde sabían que su papá guardaba papeles viejos. Después fueron al cuarto de Rebeca. También buscaron. También revisaron. No entendían bien qué buscaban, pero sabían que Clara no mentía. Lo sentían. Y querían probarlo. En la tarde, Rebeca encontró a las niñas revolviendo papeles en la sala. ¿Qué hacen? Buscamos algo de nuestra mamá. Eso no es asunto de ustedes, dijo con un tono seco. Todo lo que tenga que ver con mi mamá es asunto nuestro, respondió Natalia, sin miedo. Rebeca se quedó helada. Abril la miraba con los brazos cruzados. Por primera vez, no tenía control. Las niñas no se dieron cuenta, pero Clara estaba en la escalera. Las escuchó, y por primera vez, entendió que ya no estaba sola. El cielo se puso raro desde temprano. Era de esos días donde el calor pega en la piel aunque esté nublado. Clara lo notó cuando colgaba ropa en el patio. El aire estaba espeso. El viento empezó a moverse diferente, como si algo se viniera. Adentro, Abril dibujaba en la mesa con plumones. Natalia veía caricaturas, pero con la cara seria, como si no entendiera nada. Clara entró y dijo en voz alta: «Hoy no vamos a salir. Se va a soltar una fuerte». «¿Cómo sabes?», preguntó Abril, sin dejar de dibujar. «Porque el aire huele a tierra mojada, aunque no ha llovido». Natalia se quedó callada. A las 4 de la tarde, se escuchó el primer trueno. Largo, fuerte. La casa entera vibró un poquito. Abril saltó en su silla. Natalia se puso tensa. Clara no dijo nada. Se paró,
Cerró ventanas y apagó la tele. Tranquilas, es solo agua que quiere salir. Pero en cuanto cayó el primer relámpago, todo cambió. Natalia se tapó los oídos. Abril dejó caer los plumones y corrió hacia Clara. Las dos temblaban. Era como si el ruido les pegara directo en el pecho. «¿Qué pasa?», preguntó Clara. Natalia bajó la cabeza. «La última. ¿Ves que llovió así? Mamá se fue al hospital». Clara entendió. No pasó nada malo por la lluvia. No fue culpa del cielo. Pero fue ese día. Sí, pero no fue la lluvia. Fue algo que no podíamos controlar. Abril lloró sin hacer ruido. Solo le salían las lágrimas. Clara la abrazó fuerte. Luego tomó a Natalia de la mano. «Vengan conmigo». Las llevó al cuarto de ellas. Apagó la luz. Solo dejó encendida una lámpara chiquita. Las acostó en la cama. Se sentó entre las dos y sacó una caja de cartón con Mindansim, botones, hilos y pedazos de tela. «Vamos a jugar a cosas pequeñas». «¿Qué es eso?», preguntó Natalia con la voz quebrada. «Un juego donde buscamos las cosas más chiquitas que podamos y les inventamos una historia». Abril sacó un botón rojo. Este botón era de una chaqueta mágica. «¿Qué hacía?», preguntó Clara. «Te hacía invisible si no tenías miedo». Natalia sacó un hilo azul. «Este hilo conecta mi corazón con el de mi mamá». Clara sintió un nudo en la garganta. «¿Y qué pasa si se rompe?». «No sé». «Rompe», dijo Natalia, segura. «Solo se estira». Los truenos seguían, cada uno más fuerte que el otro. Afuera ya era de noche, aunque no eran ni las 6. La lluvia pegaba contra las ventanas como si alguien tocara desesperado. Clara empezó a cantar bajito, una melodía suave, sin letra. Natalia la reconoció al instante. «¿Esa es la canción de mamá?», terminó Abril. Clara se quedó callada. Iba a inventar algo, pero no pudo. «Sí». «¿Cómo la conoces?». Clara cerró los ojos. Las abrazó más fuerte. «Porque una vez se la cantó a alguien más, y esa persona me la enseñó». Las niñas no preguntaron más. Solo se pegaron a ella como si fueran parte de su cuerpo. Lo que ninguna de ellas sabía era que Octavio estaba parado en la puerta. No había tocado. No había querido interrumpir, pero escuchó todo. La canción, la historia del botón, el hilo azul, y vio algo que no había visto nunca. Sus hijas tranquilas, en paz, llorando sin vergüenza, y no por dolor, sino por alivio. Se quedó ahí parado, con los ojos llenos, sin moverse. Horas después, cuando ya no llovía, cuando el aire olía a tierra de verdad, las niñas dormían enredadas entre cobijas. Clara se quedó sentada en el piso, con la espalda contra la pared. Octavio entró sin hacer ruido. Se sentó frente a ella. «Gracias». Ella solo asintió. «¿De verdad conociste a Valeria?». «Sí». «¿Cómo?». «Eso te lo voy a contar. Pero no todo hoy». «¿Por qué no?». «Porque aún no sabes si quieres saberlo de verdad». Él no respondió. Se quedó ahí, mirándola, como si fuera la primera vez que la veía. «¿Qué les diste?», preguntó de pronto. «¿Qué?». «A las niñas». «¿Qué les diste?». «Porque ya no se esconden. Ya no gritan por ayuda con cosas tontas. Ya no rompen todo para que alguien las vea». Clara lo pensó un segundo. «Les di permiso». «¿Permiso de qué?». «De sentir, de extrañar, de no estar bien todo el tiempo». Él bajó la mirada. No tenía palabras para eso. Después se levantó. Caminó hacia la puerta. Antes de salir dijo: «Te quiero aquí. Pase lo que pase con Rebeca. Con lo que venga, no te vayas». Clara no respondió. Solo lo miró. Pero sus ojos decían todo. Esa noche, Rebeca no durmió en su cuarto. Dormía en el estudio, con papeles regados por la mesa, fotos, cartas y una lista de cosas que no cuadraban. El viento ya no sonaba fuerte, pero dentro de esa casa, lo más fuerte aún no había pasado. A la mañana siguiente, la casa se sentía rara, no por el clima, no por el silencio, sino por esa energía que queda después de algo fuerte, como cuando todos sonríen, pero nadie está tranquilo. Clara preparó el desayuno como siempre: pan tostado, huevo revuelto, jugo de naranja con pulpa. Las niñas comieron sin pelear, sin dejar nada en el plato. Parecían más grandes, más despiertas. Octavio bajó después, vestido como si tuviera una junta. Camisa blanca, cara seria. Clara lo notó al instante. No era una mañana normal. Él no saludó, no preguntó. Solo agarró un café y le dijo, sin mirarla: «Cuando termines aquí, quiero hablar contigo. En mi oficina». Clara asintió. Las niñas también lo sintieron. Natalia miró a Abril. Abril bajó la cabeza. Después del desayuno, Clara subió con ellas, ayudó a peinarlas, les pidió que ordenaran sus cuartos, y luego bajó. Caminó sin prisa, pero por dentro estaba hecha pedazos. Tocó la puerta del despacho. Octavio dijo que pasara. Ella entró.
Él estaba parado, sin sentarse. Quiero que me digas la verdad. Toda. Clara cerró la puerta. Está bien. No más juegos. No más frases a medias. Lo sé. Se quedaron frente a frente, sin nada entre ellos. ¿Cómo conociste a Valeria? Fue en Saltillo. Teníamos una amiga en común. Nos cruzamos varias veces, hasta que un día coincidimos en un taller de lectura. Nos caímos bien. Después de eso, ella empezó a ir a la casa donde yo vivía. No fue inmediato. Se dio con el tiempo. ¿Qué hacías tú allá? Trabajaba en una cafetería. Daba clases por las tardes. Y cuidaba a una señora mayor, una tía. ¿Vivieron juntas? Sí, pero no como tú crees. Octavio frunció el ceño. ¿Entonces cómo? Nos refugiamos. Las dos estábamos pasando por cosas difíciles. Valeria se había distanciado de su familia. Yo estaba huyendo de una relación horrible. Nos entendimos, y sin planearlo, empezamos a vivir como si el resto del mundo no existiera. ¿Ella te habló de mí? No al principio. ¿Qué te dijo cuando lo hizo? Clara se detuvo. Luego contestó que había cometido errores, que a veces uno se casa con alguien bueno, pero en el momento equivocado, y que no era tu culpa, ni la de ella. Octavio tragó saliva. Dio un paso hacia atrás. ¿Tuvieron algo? Clara lo miró a los ojos. Sí. El aire se volvió denso, como si faltara espacio en ese cuarto. ¿Cuánto tiempo? No importa cuánto. No era algo oficial. Nadie más lo sabía. Fue algo profundo, íntimo, pero también fue corto. Valeria decidió volver contigo. Yo no le rogué que se quedara. La entendí. Ella quería a su familia, a sus hijas, a su casa. ¿Y tú? ¿Por qué viniste aquí? Porque antes de morir Valeria me escribió. Me dijo que sí. Algún día sus hijas necesitaban algo que nadie pudiera darles. Debía venir. Que yo era la única que podía verlas sin miedo. Octavio se quedó helado. ¿Dónde está esa carta? En mi cuarto. Te la puedo mostrar. ¿Y por qué no lo dijiste desde el principio? Porque nunca planeé quedarme tanto. Pensé que sería una semana, 2. Pero cuando vi a las niñas, no pude irme. Y cada día que pasaba, era más difícil decir la verdad. Octavio no supo qué sentir. Por dentro, una mezcla de rabia, confusión, tristeza y algo más que no quería nombrar. ¿Estabas enamorada de ella? Clara respiró hondo. Sí. ¿Y ahora? Ahora estoy aquí por ellas, por lo que me pidió. Y sí, por ti también, pero no como antes. Él bajó la mirada. No puedo con esto. No sé cómo procesarlo. Me siento un idiota, como si todo lo que conocía no fuera real. No eres un idiota. Solo estuviste en la versión que Valeria eligió para su vida, igual que yo. Octavio se sentó por fin. Se quedó mirando sus manos. Te agradezco todo lo que hiciste por las niñas, de verdad. Pero necesito espacio. No sé qué significa esto. No sé si puedo seguir mirándote igual. Clara no discutió. No rogó. No lloró. Está bien. Voy a empacar mis cosas. No tienes que irte hoy. No voy a arruinar lo que ya funcionaba. Tú necesitas tiempo. Las niñas van a entender. Y yo también. Se levantó. Caminó hacia la puerta. Antes de salir volteó. Gracias por dejarme cuidarlas. Octavio no respondió. Esa noche, Clara les explicó a Natalia y Abril que se iba. No les dio muchos detalles. Solo les dijo que era necesario. Las niñas no gritaron. No se tiraron al suelo. Solo la abrazaron fuerte. Abril le dio una pulsera de cuentas de colores. Para que no te olvides. No voy a olvidarlas nunca. Natalia sacó una hoja doblada. Era un dibujo nuevo. Clara parada entre ellas dos, con flores y corazones. Guárdalo en tu cajita, le dijo. Ella lo dobló y lo metió en el bolsillo, y se fue a su cuarto. Rebeca la vio pasar con la mochila en el hombro. No dijo nada, pero sonrió sola, en su habitación. Cuando Clara salió por la puerta principal, lo hizo sin hacer ruido. No se llevó muchas cosas, solo lo justo. La caja de lata, la carta y un par de fotos. Nadie la detuvo, nadie la abrazó en la salida. Era como si la casa se tragara el momento, sin testigos, pero algo había cambiado, y nada de lo que venía después iba a poder borrarlo. La casa estaba más callada que nunca. Desde que Clara se fue, se sentía hueca. No era un silencio normal. Era de esos que pesan, que se te meten por la espalda. Ni las niñas sabían cómo explicarlo. Ya no había carreras por el pasillo, ni canciones tontas en la cocina, ni preguntas con respuestas chistosas. Todo era ordenado, sí, limpio, sí, pero muerto. Octavio se encerró en su oficina todo el día. No quería hablar con nadie. Rebeca preparó el desayuno, el almuerzo y la cena como siempre, pero nadie la miraba. Ni las niñas, ni él.
Natalia y Abril no lloraron, no delante de nadie, pero ya no hacían ruido cuando jugaban, ya no se reían tan fuerte, y ya no dormían bien. Una de las dos siempre se levantaba a medianoche, y la otra se hacía la dormida, pero también estaba despierta. 2 días después, mientras buscaban unas crayolas en el closet de su mamá, un lugar que nadie tocaba desde que ella murió, Abril tiró una caja sin querer. Era una caja mediana, con ropa doblada, cartas viejas, una bufanda de lana que olía igual que Valeria. «No toques eso», dijo Natalia. «¿Por qué?» «Porque es de mamá. Pero ya. No está. No importa». Abril sacó una hoja doblada en 4. Tenía el borde amarillo. Estaba escrita a mano, con una letra clara. Empezaron a leer en voz bajita. A medida que pasaban las líneas, las dos dejaron de respirar. La carta era para Octavio, pero hablaba de Clara. «Si algún día me pasa algo, y mis hijas necesitan a alguien que no seas tú, quiero que busques a Clara Mendoza. Ella sabrá cómo estar con ellas sin lastimarlas. Yo ya no estaré, pero ella sí. Y no porque se lo debas a mí, sino porque le debes a ellas no quedarse solas. Clara tiene lo que tú y yo perdimos en el camino: paciencia, cariño y la fuerza de no romperse cuando todo se cae. Perdón por no haberte dicho más antes. No supe cómo. Al final, solo estaba firmado con un nombre: Valeria». Natalia no dijo nada. Abril tampoco. Se miraron, y sin decir palabra, corrieron escaleras abajo. Octavio estaba en el despacho, con la cabeza recargada sobre los brazos, medio dormido. Golpearon fuerte la puerta. «¿Papá? ¿Qué pasó?» «Tienes que ver esto». Le pusieron la carta sobre el escritorio. Él la tomó sin entender. Empezó a leer. Al principio la cara no le cambió. Luego, poco a poco, los ojos se le pusieron rojos. Volvió a leer, esta vez más lento. Luego levantó la cabeza. «¿Dónde encontraron esto?» «En el closet de mamá». «¿Y por qué lo buscaban?» «No estábamos buscando eso». «Entonces, ¿por qué?» Natalia respiró profundo. «Porque sabíamos que mamá no dejaría que alguien como Clara se fuera así». Octavio se quedó en 1900. Silencio. Tocaba la hoja con los dedos, como si no creyera que era real. La letra, la forma de hablar, el tono, todo era Valeria. Rebeca entró justo en ese momento, con una charola en la mano. «¿Qué pasa aquí?» Octavio la miró sin levantar la voz. Encontraron una carta de Valeria. Rebeca se tensó. «¿Y?» «Habla de Clara. Dice que la mandó por ellas». Rebeca dejó la charola sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «¿Y tú crees eso?» «Es la letra de Valeria. Lo dice claro. No hay forma de que Clara lo haya inventado». «¿Y ahora qué?» «Ahora entiendo muchas cosas». Las niñas se miraban desde la esquina del despacho. «¿Vas a traerla de vuelta?», preguntó Abril, bajito. Octavio no supo qué decir. Rebeca, entonces, estalló. «Por Dios, Octavio, esa mujer te mintió, te ocultó todo. ¿Ahora vas a perdonarla solo porque una carta lo dice?» «No me mintió, solo no lo dijo todo. Y no es lo mismo». «Es lo mismo. Manipuló a las niñas, se metió en tu vida, se adueñó de esta casa. ¿Y sabes qué?», dijo Octavio, levantándose por fin. «Tal vez eso fue lo mejor que nos pudo haber pasado». Rebeca se quedó helada. «¿Estás escuchando lo que dices?» «Sí. Por primera vez, sí». Rebeca dio un paso atrás. Luego lo miró fijo. «Yo estuve aquí cuando ella se murió. Yo me hice cargo de todo. De ti, de las niñas, de esta casa. Y ahora vienes con una carta y una sonrisa triste a decir que todo eso no sirvió para nada». «No estoy diciendo eso». «Sí lo estás diciendo, Octavio». Él respiró profundo. «No. Lo que digo es que tú hiciste todo lo que pudiste. Pero no lo hiciste con amor, lo hiciste con control, con reglas, con miedo. Clara vino a hacer lo que tú no podías, y no la culpo por eso». Rebeca se quedó sin palabras. Dio media vuelta y salió, golpeando la puerta al cerrar. Octavio se sentó otra vez, agarró la carta, la dobló con cuidado, luego miró a sus hijas. «¿Creen que ya sea muy tarde?» «Nunca es tarde», dijo Natalia. «¿Y si no quiere regresar?» «Nosotros sí queremos que regrese», dijo Abril. Él se quedó callado. Luego se paró. Buscó su celular. Marcó un número. Nada. Marcó otro. Tampoco. «¿Dónde está?» Natalia levantó la vista. Tal vez no se fue tan lejos. Y así, sin más, la búsqueda empezó. Octavio salió de la casa sin rumbo fijo. Solo sabía que tenía que buscarla. Iba manejando sin saber bien a dónde. Marcó su número 1 vez, 2, 3. Nada. El buzón. Luego pensó en la pensión donde dijo que había estado antes de llegar a la casa, pero no recordaba el nombre. Pasó por calles, conocidas, otras que no. Paró en una tiendita y preguntó por una tal Clara Mendoza.
Nadie la conocía. La ciudad le parecía más grande, más sucia, más ruidosa, como si de pronto todo se le viniera encima. Entró a una cafetería donde creía haberla visto una vez. Tampoco sabían nada. Se sentó en la esquina, pidió un café que no tomó, miraba a la gente pasar, buscaba entre rostros, esperaba un milagro, pero no llegó. Volvió a casa con el sol cayendo detrás. Se bajó del coche con el corazón apretado. Las niñas jugaban en el jardín, pero sin alegría. Lanzaban una pelota como si fuera obligación. Abril tenía una hoja en la mano. Estaba arrugada. Era el dibujo que le habían hecho a Clara. Lo había doblado tantas veces que ya se rompía por las líneas. ¿La encontraste?, preguntó Natalia. Octavio negó con la cabeza. Pero voy a seguir buscando. Y si ya no quiere regresar, entonces le diré que lo lamento, aunque no sirva de nada. Las niñas no dijeron nada más. Entraron sin hacer ruido. Rebeca miraba desde la ventana del segundo piso. No sonreía, pero por dentro sentía que las cosas volvían a su lugar. Los días siguientes fueron iguales, silenciosos, planos. Las risas desaparecieron. Las niñas dejaron de pelear entre ellas, pero no porque todo estuviera bien, sino porque ya no tenían energía. Comían por obligación, dormían por costumbre, pero no había vida, ni música, ni inventos raros, ni juegos con cucharones. Rebeca volvió a encargarse de todo: horarios exactos, uniforme, planchado, comidas balanceadas, el mismo menú de antes, nada de postres fuera de horario, nada de cuentos antes de dormir, nada de canciones tontas, orden total. Una tarde, Natalia dejó caer un vaso en la cocina, se rompió en pedazos. Rebeca entró y la vio parada frente al desastre. ¿Qué hiciste? Natalia no respondió. ¿No me escuchaste? Se calló. ¿Por qué? No sé. Pues ve por el recogedor. Eso no se limpia solo. Natalia fue por él, pero iba lento, como si no sintiera el apuro, como si todo le diera igual. Rebeca la miró con enojo. Clara no está. Se fue. Ya es hora de que vuelvan a comportarse como antes. No queremos ser como antes, pues no tienen opción. Tú no eres mamá. Nadie lo es. Natalia dejó el recogedor en el piso y se fue a su cuarto. Rebeca respiró hondo. No gritó. Solo se quedó ahí, mirando los pedazos de vidrio en el suelo. Esa noche, Abril mojó la cama, algo que no le pasaba desde hace años. No quiso decir nada. Natalia la ayudó a cambiar las sábanas. No pidieron ayuda. No querían. Octavio lo notaba todo, pero no sabía cómo arreglarlo. Se sentía torpe, fuera de lugar, como si fuera un invitado en su propia casa. Cuando trataba de hablar con ellas, las respuestas eran cortas. Cuando intentaba jugar, lo miraban como si ya fuera tarde. Un domingo, las llevó al parque, el mismo donde Clara las había llevado una vez. Abril se sentó en la misma banca. Natalia vio la resbaladilla, pero no quiso subirse. Se quedaron ahí, en silencio. Comieron papas sin ganas. No pidieron nieve. No se ensuciaron. No corrieron. De regreso, Octavio prendió el radio. Salió una canción que sonaba parecida a la que Clara cantaba en las noches. Abril empezó a llorar bajito. Natalia le agarró la mano. Él apagó el radio sin decir nada. En la casa, Rebeca lo esperaba con la mesa puesta. «Hoy hice su comida favorita», dijo. Las niñas comieron poco. Octavio también. Rebeca trató de hablar de cosas normales. Noticias, el clima, una serie que vio en la tele. Nadie contestaba. La comida se sentía como castigo. Después de cenar, Octavio subió al cuarto de Valeria. Abrió el closet. Se sentó en el piso. Sacó la carta otra vez. La leyó, por 10ª vez. Pero esta vez se quedó viendo una línea. Ella sabrá cómo estar con ellas sin lastimarlas. Ese ella le dolía, porque ahora no estaba. Abajo, Rebeca limpiaba los platos. Dejó caer un cuchillo al piso. Rebotó. No se rompió. Pero ella se quedó mirándolo como si sí. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, se le salió una lágrima, chiquita, seca, pero real. En el cuarto de las niñas, Natalia le dijo a Abril: ¿y si la buscamos nosotras? ¿Cómo? No sé, pero no quiero que se acabe así. Abril abrazó la almohada. Yo tampoco. Esa noche todo estaba en su lugar. La casa limpia, las luces apagadas, el reloj marcando la hora exacta. Y sin embargo, nada estaba bien, porque todo lo que de verdad importaba ya se había roto. Eran casi las 6 de la mañana. Todo estaba en silencio en la casa. Rebeca dormía en su cuarto, con la puerta cerrada. Octavio roncaba débil, sin descanso real. Natalia y Abril estaban despiertas desde las 5. No habían dormido bien en toda la semana.
Esa noche, sin decirse nada, se miraron desde sus camas, se levantaron y supieron lo que tenían que hacer. Ya tenían la ropa lista desde la noche anterior, mochilas pequeñas, tenis cómodos, una hoja con direcciones anotadas que Abril había copiado de un papel viejo que Clara había dejado en un cajón del cuarto. No sabían si era una dirección exacta, pero era lo único que tenían. Salieron por la puerta de atrás. Natalia se aseguró de dejarla cerrada sin hacer ruido. Abril agarró la mano de su hermana. Caminaron 2 cuadras hasta llegar a la parada del camión. El cielo todavía estaba oscuro, pero empezaba a ponerse azul. Tenían miedo, pero no de lo que pasaría si se perdían. Tenían miedo de no encontrarla. Subieron al camión sin hablar con nadie. Pidieron al chofer que las dejara en la avenida de la dirección. Tardaron casi 40 minutos en llegar. Bajaron en una calle con paredes grafiteadas, baches, perros sin correa y cables colgando, pero no dijeron nada, solo caminaron. Pasaron una ferretería, un puesto de jugos, una tortillería vieja. En la esquina, vieron una pensión, de esas con puerta metálica y letras rojas mal pintadas, habitaciones por día o semana. Abril se quedó parada frente a la reja. ¿Será aquí? Natalia no respondió. Tocó 3 veces. Una señora con bata salió, arrastrando chanclas. ¿Sí? ¿Aquí vive una señora que se llama Clara Mendoza? La señora las miró de arriba abajo, sin entender. ¿Quién pregunta? Somos como su familia. La señora frunció el ceño. Sí, vive en el cuarto 6. Al fondo, la puerta verde. Corrieron. Cuando llegaron, Natalia dudó por un segundo. Luego golpeó con fuerza. Nada. Volvió a tocar. Adentro se escucharon pasos. La puerta se abrió despacio. Y ahí estaba Clara, con el cabello suelto, una camiseta grande y cara de sueño mezclada con asombro. Las miró. No podía hablar. Abril se le colgó del cuello. «¡Te encontramos!». Natalia se quedó parada, pero los ojos se le llenaron. Clara se agachó y abrazó a las 2 con fuerza. No preguntó cómo llegaron. No preguntó por qué estaban ahí. Solo se quedó en silencio, abrazándolas como si el mundo se hubiera detenido. Adentro, el cuarto era pequeño. Una cama, una mesa, una maleta a medio cerrar. Había ropa colgada en un mecate dentro del cuarto. Clara las hizo pasar, les sirvió agua, les limpió el sudor con una toalla vieja. ¿Están bien? ¿Alguien las siguió? Nadie, dijo Natalia. ¿Por qué se fueron así? Porque no queremos estar en esa casa sin ti, dijo Abril, con los ojos rojos. Clara tragó saliva. No pueden quedarse aquí, es peligroso. ¿Y entonces? Entonces vamos a hablar con su papá. ¿Tú lo vas a buscar? Sí. ¿Segura? Clara respiró hondo. Sí. Mientras tanto, en la casa, Rebeca entraba a la cocina cuando vio las mochilas faltantes. Subió a los cuartos, las camas vacías. Revisó rápido. Corrió al despacho. ¡Octavio! Él abrió la puerta medio dormido. ¿Qué pasa? No están. Las niñas no están. ¿Qué? Se fueron. Octavio bajó corriendo. Revisó cada cuarto. Luego el patio. Luego la reja. Abierta. ¿Cómo se salieron? No lo sé. Tienen 8 años, Rebeca. ¿Qué quieres que haga? Yo no las encerré. Octavio agarró su celular. No había llamadas. No había mensajes. Empezó a marcar a Clara. Nada. Dime que tú no. ¿Qué? Dime que tú no hiciste algo. ¿Estás loco? ¿Llamaste a alguien? ¿Las asustaste? ¿Hiciste algo para que se fueran? Rebeca se quedó callada un segundo. Yo no hice que se fueran. Octavio la miró con rabia. Esto no puede estar pasando. Rebeca entonces, sin pensarlo, marcó a la policía. ¿Qué haces? Voy a reportarlas. Es lo que se tiene que hacer. No. Octavio, ¿son niñas perdidas? No. No así. Pero era tarde. Ya había dado los nombres. En la pensión, Clara revisaba la ropa de las niñas. Les dio camisetas limpias y les puso gel antibacterial como si fuera un ritual. Mientras Abril comía pan con leche, Natalia miró por la ventana. ¿Tú también nos extrañaste? Mucho. ¿Y por qué no regresaste? Clara se acercó. Porque no me sentía bienvenida. Papá te quiere. Lo sé. Pero también tiene miedo. ¿Y tú? También. Media hora después, alguien golpeó la reja de la pensión con fuerza. Clara se asomó. Vio 2 patrullas. Su cara cambió de inmediato. Abrió rápido la puerta del cuarto. Niñas, escóndanse detrás de la cama. No. Hagan ruido. No salgan hasta que yo diga. ¿Qué pasa? Es solo precaución. Confíen en mí. Golpearon la puerta con más fuerza. Policía. Clara abrió. ¿Clara Mendoza? Sí. Tenemos un reporte. ¿Las niñas están aquí? Sí. Están bien. Yo no las secuestré. Ellas llegaron solas. Eso lo veremos. Tiene que venir con nosotros.
¿Y ellas? Van en otra patrulla. No las separen. Por favor. Reglamento. Los vecinos miraban desde sus puertas. Las niñas salieron cuando vieron que se llevaban a Clara. Gritaron: «¡No se la lleven! ¡Ella no hizo nada!». Pero no importó. Los policías se las llevaron. A ella. Y a las niñas. Y esa tarde, todo lo que quedaba en pie volvió a caerse. En cuanto Octavio escuchó la noticia, soltó el celular como si quemara. No preguntó 2 veces. Agarró las llaves, salió disparado de la casa sin camisa por dentro, ni cinturón bien puesto. Rebeca apenas alcanzó a decir «fue lo correcto» antes de que la puerta se cerrara. No le contestó, no la miró, solo sintió rabia, preocupación, culpa y algo que no sabía si era miedo o tristeza. En la estación de policía, Clara estaba sentada en una silla de metal, las manos sobre las piernas. No estaba esposada, pero igual parecía prisionera. Las niñas estaban en otro cuarto, con una oficial amable que les ofrecía jugo de cartón como si eso calmara algo. Abril no hablaba. Natalia apretaba los dientes. Clara solo pensaba en una cosa: que las niñas no pasaran por un trauma más, que no las separaran, que no las hicieran sentir culpables por algo que solo habían hecho por amor. Octavio entró como si fuera a romper la puerta. El oficial a cargo lo miró y se levantó. «¿Usted es el padre de las niñas?» «Sí». «¿Dónde están?» «Están bien. Están aquí». «¿Y por qué se llevaron a Clara?» Se presentó un reporte de posible secuestro. Fue una medida preventiva. ¿Quién lo reportó? Una señora llamada Rebeca Aguilar. Octavio cerró los ojos un segundo. «Quiero ver a mis hijas. Y quiero hablar con Clara. Ahora». El oficial dudó, pero algo en la forma en que Octavio lo dijo le quitó la duda. Lo llevaron al cuarto. Las niñas lo abrazaron apenas lo vieron. «¿Están bien?» «Sí, pero no queremos que se la lleven», dijo Natalia. «No hizo nada», dijo Abril, sin soltarle la mano. Clara lo miró, no con rencor, solo con una calma que parecía prestada. «Las encontraron antes de que pudiera llevarlas de vuelta». «Lo sé, ya me explicaron». «¿Qué va a pasar ahora?» Octavio respiró hondo. Sacó la carta de Valeria que llevaba doblada en el bolsillo del pantalón. «Esto va a pasar». Entró el oficial. Octavio le extendió la carta. «Esta es la letra de mi esposa, Valeria Robles. Está fallecida. Esta carta estaba guardada en nuestra casa. Mis hijas la encontraron. Explica que Clara Mendoza tenía su confianza total, que la buscáramos si algún día mis hijas la necesitaban». El oficial leyó 2 veces. Luego vio a Clara. «¿Es cierto esto?» «Sí». «¿Por qué no lo mencionó antes?» «Porque no pensé que tendría que probar que no soy un peligro». El oficial asintió despacio. Luego miró a Octavio. «¿Va a presentar alguna denuncia contra la señora Mendoza?» «Por supuesto que no». «¿Y contra quién reportó el hecho?» Octavio dudó. «Eso lo veré después. Ahora quiero irme con mis hijas y con ella». El oficial se acercó a Clara. Le quitó una hoja de registro. «Está libre. No tiene antecedentes. Puede irse. Pero le recomiendo que mantenga todo esto claro por si alguien insiste». Clara asintió. Las niñas se le colgaron de nuevo al cuello. Esta vez las lágrimas sí salieron. De ella, de Natalia, de Abril. Octavio solo las miraba, tragando duro, sin atreverse a tocar nada. Pero por dentro, sabía que acababa de recuperar algo que no sabía que había perdido del todo. Cuando salieron, el aire de la calle les pareció más limpio. Subieron al coche los 4. Nadie habló por varios minutos, hasta que Abril rompió el silencio con lo más simple. «Vamos a casa». Octavio miró a Clara en el retrovisor. «¿Quieres volver?» Clara se quedó callada unos segundos. «Sí, pero no como niñera, no como empleada, como alguien que ya no quiere esconderse». Octavio asintió. «Así está bien». Cuando llegaron, Rebeca estaba en la sala, de pie, con el bolso en la mano. Se notaba que esperaba una escena distinta. Tal vez pensó que Clara iba a llegar con policía, o que Octavio la iba a apoyar, o que las niñas entrarían en silencio. Pero no, entraron hablando, abrazadas, unidas. «¿Qué haces aquí todavía?», preguntó Octavio. «Esta es mi casa también. Estuve desde el principio». «No, estuviste después de Valeria, y solo hasta aquí. ¿Me estás corriendo? Te estoy pidiendo que te vayas, antes de que lo haga como se hace legalmente». Rebeca no lo podía creer. «¿Ella te enredó así de fácil?» «No me enredó. Tú me cegaste. Y eso es peor». Rebeca lo miró a los ojos, luego a Clara, luego a las niñas. «Esto es un error. Vas a lamentarlo». Octavio se acercó. «Tal vez, pero no hoy». Rebeca se fue sin decir adiós. Clara no sonrió, no celebró. Solo se sentó en el sofá con las niñas.
Las abrazó fuerte, cerró los ojos, y por primera vez se sintió en casa. De verdad, esa misma noche, después de que Rebeca se fue de la casa sin mirar atrás, Clara se quedó en la sala con las niñas, sentada en el piso, haciendo un rompecabezas viejo que Natalia había sacado de un cajón lleno de cosas olvidadas. Abril ya había dejado caer 2 piezas debajo del sofá, y Clara no se estresó. Las buscó con calma, las sopló y las volvió a poner en su lugar. La calma que se respiraba en esa sala no se sentía desde hacía mucho tiempo. Mientras tanto, Rebeca no se fue a su casa. No tenía idea de a dónde ir. Estacionó su coche frente a una tienda cerrada y se quedó ahí, en silencio, con las manos sobre el volante. Tenía los ojos abiertos, pero la mirada vacía. En su cabeza solo escuchaba una cosa: estuviste después de Valeria, y solo hasta aquí. Las palabras de Octavio se le repetían una y otra vez, como si le pegaran en el mismo punto. No era solo un enojo, era un dolor de esos que no se sacan con lágrimas. En su bolso traía una carpeta. Dentro, papeles, copias, documentos que había juntado por semanas, todo con la idea de protegerse si algo salía mal, o de atacar si algo no salía como ella quería. Era su forma de estar siempre un paso adelante, pero ya no tenía para qué usarlos. Al día siguiente, Octavio se levantó más temprano de lo normal. Las niñas todavía dormían, Clara también. Él bajó a la cocina, preparó café por costumbre, y luego se metió al despacho. No prendió la luz. Se sentó y pensó. Agarró su celular, abrió la galería y buscó una foto antigua. Era de Valeria, en la playa, con las niñas en brazos, cuando apenas tenían 1 año. Él la había tomado. En ese momento pensó que tenía todo. Luego pasó lo que pasó, y se dio cuenta de que no tenía ni idea de lo que significaba todo. Suspiró, se puso de pie, y fue al cuarto donde Rebeca había guardado sus cosas. Era el cuarto de servicio, que ella había convertido en oficina personal. Estaba cerrado. Tomó la llave, entró, revisó cada cajón, cada carpeta. En una de ellas encontró copias de la carta de Valeria, papeles con el nombre de Clara, anotaciones con fechas, lugares, llamadas, y una hoja que no esperaba. Era una solicitud de custodia temporal de las niñas, a nombre de Rebeca Aguilar. Octavio se quedó helado. La hoja no estaba firmada, pero tenía su nombre, su firma escaneada, su dirección, como si Rebeca estuviera lista para sacarlo del camino, si algún día se volvía un padre ausente. Guardó la hoja, salió del cuarto, respiró hondo. Pasaron 3 días. Clara volvió a su ritmo con las niñas. Cocinaban, limpiaban, jugaban, veían películas con palomitas quemadas. Octavio, poco a poco, se fue soltando. Empezó a aparecer más en el desayuno, a dejar la puerta de su oficina abierta, a reírse de vez en cuando. Nada forzado, pero no se había olvidado del papel. El 4.º día, hizo una llamada. Quiero presentar una denuncia por suplantación y falsificación de firma. Tengo la prueba. La persona al otro lado le pidió los datos. Horas después, Rebeca estaba entrando a su departamento cuando 2 oficiales la interceptaron. No la esposaron, no gritaron, solo le leyeron los motivos. Falsificación de documento legal con intención de manipular custodia familiar. Ella no entendía nada. ¿Quién hizo esto? Octavio Robles. La llevaron a declarar. Ahí tuvo que explicar todo. Cómo consiguió la firma. ¿Por qué tenía esa copia? ¿Qué pensaba hacer? Sus palabras eran rápidas, pero ya no servían. De nada. Ya no había control. Ya no había espacio para excusas. Octavio no fue al ministerio. No hizo falta. Solo envió los papeles. Esa noche, recibió una llamada del oficial a cargo. La señora Aguilar fue puesta en libertad por ahora, pero ya hay una orden de restricción. No podrá acercarse a usted ni a sus hijas. Gracias. Colgó. Fue a la sala. Clara leía un cuento con las niñas. Las 3 se rieron al mismo tiempo por un chiste que solo ellas entendieron. Octavio se quedó en la puerta. En silencio. Clara lo notó. Le sonrió sin decir nada. Él se acercó. ¿Qué pasó? Ya no va a molestarnos. ¿Seguro? Sí. Rebeca cayó por su propio peso. Clara asintió. ¿Estás bien? Estoy tranquilo. Ella le tomó la mano. Abril los miró y preguntó. ¿Ahora sí vamos a estar bien? Octavio la levantó en brazos. Ahora sí. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, todo parecía ir en la dirección correcta. Pero nadie sabía que lo peor todavía no había llegado. El primer lunes sin Rebeca en la casa fue raro. No porque hiciera falta, sino porque su ausencia se sentía en los detalles. Nadie se quejaba del volumen de la música en la mañana.
Nadie revisaba si los cojines estaban bien puestos. Nadie se aparecía en la cocina para supervisar el desayuno. Clara se levantó antes que las niñas, pero ya no tenía esa presión en el pecho. No tenía que andar midiendo sus pasos, ni pensando 2 veces lo que decía. Ese día hizo hot cakes con forma de letra. A cada niña le tocó uno con su inicial, y a Octavio uno con forma de signo de interrogación. «¿Qué significa esto?», preguntó él, medio dormido. «Significa que usted todavía está pensando», dijo Clara burlándose. Natalia y Abril se rieron, pero no como antes. No fue una risa escandalosa, fue de esas risas sinceras, suaves, que solo salen cuando uno realmente empieza a respirar tranquilo, y aunque Clara fingía estar relajada, por dentro estaba nerviosa, no por las niñas, no por Rebeca, por Octavio, porque desde que regresó a la casa, no habían hablado en serio. Después del desayuno, Clara subió a su cuarto y sacó una mochila que no había tocado desde el día que se fue. Adentro estaba la cajita de lata. La puso sobre la cama. Sacó la foto vieja de Valeria. Luego la guardó sin mirarla tanto. Tomó aire, como quien se prepara para una conversación larga. Bajó. Octavio estaba en el jardín, revisando unas plantas. No era algo que hiciera antes, pero desde que Clara volvió, tenía nuevas rutinas. Ella se acercó. ¿Podemos hablar? Él la miró y asintió. Claro. Se sentaron en la banca de piedra, esa que nadie usaba desde hacía años. Clara se acomodó el cabello detrás de la oreja. Necesito decir algo antes de que sigamos fingiendo que todo está bien. Octavio no dijo nada, solo la escuchó. Yo no puedo quedarme en esta casa si no tengo claro qué soy. No necesito un título, ni promesas, ni una historia bonita. Solo quiero saber si esto, lo que estamos viviendo, es un momento o un comienzo. Octavio bajó la mirada. No esperaba que me preguntaras eso tan pronto. No es pronto. Lo hemos arrastrado por semanas. Tienes razón. Se quedaron callados unos segundos. Yo tampoco sé exactamente qué somos, dijo él, pero sé que quiero que estés aquí, y no como empleada, ni como alguien de paso. Quiero que seas parte de esto. ¿De qué? De nosotros. Clara apretó las manos, no por nervios, por emoción contenida. ¿Y las niñas? Te quieren más de lo que te imaginas. Pero eso no te lo tengo que decir yo, como si lo hubieran ensayado. Natalia y Abril salieron corriendo del comedor con una hoja enorme de papel. Lo habían pintado ellas. En el centro, Clara, con una capa de colores, y al lado las dos, con coronas. Encima decía, «Nuestra heroína, no se va más». Clara se tapó la boca con la mano. No pudo hablar. Las abrazó tan fuerte que casi se caen. «¿Te gusta?», preguntó Abril. «Me encanta», dijo con la voz quebrada. «¿Ya te vas a quedar para siempre?», preguntó Natalia. Clara las miró a los ojos. «Sí, me voy a quedar». Las niñas saltaron encima de ella como si fuera un colchón. Octavio sonrió. No dijo nada. Solo observó. Y por primera vez desde la muerte de Valeria, sintió algo parecido a esperanza. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaba solo. Porque ellas ya no estaban solas. Esa tarde, Clara limpió su cuarto como si fuera a recibir visita. Guardó algunas cosas, dejó otras a la vista. Puso flores frescas en una taza de café vacía. Sacó un libro de cuentos y lo dejó en la mesita de noche. Era su forma de decir «estoy aquí». Más tarde, se sentaron todos en la sala a ver una película. Sin planearlo, sin que nadie dijera qué ver. Solo pasó. Abril se quedó dormida en el brazo de Clara, Natalia en las piernas de Octavio, y él apoyó la cabeza en el hombro de Clara sin darse cuenta. Al final de la noche, cuando ya todos dormían, Clara bajó sola a la cocina, sirvió un vaso de agua, se quedó mirando por la ventana. El jardín estaba en silencio. Ya no daba miedo, ya no se sentía abandonado. Sonrió, no porque todo fuera perfecto, sino porque, por fin, tenía sentido. El día empezó como cualquiera. Clara preparó molletes para el desayuno, porque Abril le dio antojo, y Natalia dijo que quería algo con queso derretido. Octavio bajó con el pelo todo despeinado y camisa arrugada, diciendo que soñó que las niñas ganaban un premio por escalar árboles. Todos se rieron, incluso él, que no era de soltar risas tan fácil. Después, Clara se fue al mercado con Natalia mientras Abril se quedó con su papá, ayudándole a organizar herramientas en el taller del jardín. Todo era simple, lindo, normal, y eso fue lo raro. Era demasiado normal. Eran las 11 de la mañana cuando Clara recibió una llamada de un número desconocido. Dudó si contestar, pero lo hizo. ¿Clara Mendoza? Sí. ¿Quién habla?
Soy la doctora Elena Ríos. Trabajo en el Hospital General de Saltillo. Llamo porque usted figura como contacto de emergencia de una paciente que acaba de ser ingresada. Clara se quedó congelada. ¿Quién? Una mujer llamada Rebeca Aguilar. Se le fue el aire por un segundo. ¿Está bien? Tuvo un accidente. Fue atropellada. Nada grave, pero está muy alterada. Nos dio su número. Insiste en verla. Clara no sabía qué responder. Estaba en el pasillo del mercado, con Natalia agarrada de su mano, mirando una bolsa de limones. No puedo viajar. ¿Ella está consciente? Sí. Solo quiere hablar con usted. Colgó sin decir mucho más. Clara miró al frente sin mover un músculo. Natalia tiró un limón sin querer. ¿Todo bien?, preguntó. Clara la miró. Forzó una sonrisa y le revolvió el cabello. Sí. Vámonos ya. Todo el camino de regreso pensó en lo mismo. ¿Por qué Rebeca la puso como contacto? ¿Por qué no llamó a nadie más? ¿Por qué pedir verla justo a ella? Llegaron a casa y Clara no dijo nada. Guardó las compras. Preparó comida. Jugó un rato con las niñas, pero por dentro estaba inquieta. A las 3 de la tarde, subió al cuarto y marcó el número del hospital. ¿Sigue internada Rebeca Aguilar? Sí. Está en observación. Puede recibir visitas. Octavio la vio colgar y se le notó la incomodidad. ¿Pasó algo? Clara no supo cómo empezar. Rebeca tuvo un accidente. ¿Qué? Me llamó el hospital. Bueno, me pusieron como contacto. Ella quiere que la vea. ¿Y vas a ir? Clara lo pensó. No sé. Haz lo que tú sientas, dijo él sin presión, pero con la cara llena de confusión. Al final, Clara tomó un pequeño bolso, una botella de agua y se fue. Se fue sin decir adiós, sin hacer promesas, sin pensar en cuánto tiempo tardaría. El hospital olía a cloro y a comida recalentada. La recepcionista la llevó al segundo piso. Rebeca estaba en una camilla junto a la ventana. Tenía una bata de hospital, un moretón en el brazo y una venda en la frente, pero no se veía rota. Se veía cansada. Cuando vio a Clara, no sonrió, solo suspiró. ¿Viniste? ¿Por qué me llamaste a mí? Porque no me queda nadie más. Silencio. ¿Qué quieres? Rebeca la miró de frente. Decirte la verdad. Clara no dijo nada. Cuando conocí a Valeria, yo sabía lo que pasaba. Sabía que algo raro traía. Lo olí desde el principio. Y cuando supe de ti, me ardió. No porque fueras peligrosa, sino porque eras lo que ella quería de verdad, y yo no podía competir con eso. Clara tragó saliva. ¿Y por eso te metiste con su familia? No, me metí porque Octavio me necesitaba, o eso creí. Pero en el fondo, sí fue por eso, porque tú eras la única que la hizo sentirse libre. Rebeca cerró los ojos un momento, luego los abrió. Cuando vi cómo las niñas se iban contigo, cómo tú llenabas la casa, me sentí invisible, como si todo lo que había hecho no valiera nada, y actué como una idiota. Quise sacarte, lastimarte, pero no por maldad, por rabia, por celos, por soledad. Clara no sabía si compadecerla o salir de ahí. No necesito que me pidas perdón. No es un perdón, es un intento. De soltar. Se quedaron calladas unos segundos. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Clara. Irme. Salir de aquí. Empezar de cero. Donde nadie me conozca. ¿Y por qué me cuentas todo esto? Porque no podía irme con eso encima. Y porque tú sí puedes hacer bien las cosas. Con Octavio. Con las niñas. No las sueltes. Ni por miedo. Ni por lo que digan. Clara se levantó. Cuídate. Tú también. Esa noche, Clara volvió a casa más liviana. Pero no del todo. Entró en silencio. Las niñas estaban dormidas. Octavio en el sillón. Ella se sentó a su lado sin decir palabra. Él la miró. ¿Qué te dijo? Todo. Pero nada que cambie lo que somos. ¿Estás bien? Sí. Pero no quiero que nada vuelva a interponerse entre nosotros. Ni lo va a hacer, dijo él, tomando su mano. Pero en ese mismo instante, el timbre sonó. Octavio fue a abrir. En la puerta había un hombre de traje, con una carpeta en la mano. ¿Octavio Robles? Sí. ¿Quién es usted? Soy el abogado Javier Delgado. Vengo de parte de la familia Robles. Necesitamos hablar con usted. Es urgente. Octavio lo miró sin entender. ¿Familia? Sí. Su hermano mayor murió esta mañana. Y usted quedó a cargo de su hija, una niña de 7 años. Clara escuchó desde la sala. Natalia y Abril bajaron en pijama por las escaleras, medio dormidas. Y en ese momento, la vida de todos volvió a girar. Cuando Octavio se sentó en el despacho con el abogado Delgado, lo hizo sin sospechar nada. Estaba más cansado que alerta, y su cabeza todavía andaba con lo de la sobrina que acababa de llegar a sus vidas de la nada. El abogado, serio, con corbata floja y voz tranquila, abrió la carpeta marrón y puso 3
Documentos sobre la mesa. Clara estaba en la puerta, observando desde lejos. No entendía mucho, pero algo en el ambiente la hizo quedarse callada. Aquí tiene el acta de defunción de su hermano Rubén Robles, el testamento firmado hace 2 años y un documento con la custodia temporal para usted, dijo el abogado. Octavio leyó en silencio. Asintió. Tomó los papeles. Todo parecía en orden. ¿Y la niña? Se llama Camila. Está con una trabajadora social afuera. Es tranquila, un poco cerrada. No ha hablado mucho. Estaba viviendo en una casa hogar porque su mamá la abandonó hace unos meses. Rubén no dejó a nadie más. Clara se acercó con 2 vasos de agua. ¿Puedo verla? Claro, dijo el abogado, sacando su celular para hacer una llamada. 15 minutos después, una señora de blusa clara entró al recibidor con una niña flaquita, morena, de cabello lacio y mirada perdida. Llevaba un peluche en la mano y una mochila azul medio rota. Natalia y Abril la miraban desde la escalera. No sabían si bajar o no. Octavio se agachó frente a ella. «Hola, Camila. Yo soy Octavio». La niña no respondió, solo bajó la vista. «Ella es Clara», dijo señalándola. «Y esas de allá son Natalia y Abril». Camila giró la cabeza apenas, pero no hizo más. La trabajadora social explicó que venía de un lugar difícil, que no hablaba mucho, que se tomara con calma. Durante 2 días, Camila casi no pronunció una palabra. Dormía en el cuarto de invitados. Clara le preparaba desayuno aparte, con cosas suaves, sin preguntar. Abril intentó acercarse con dibujos. Natalia le mostró un álbum de fotos. Nada funcionaba. Camila era como una pared, pero el tercer día, algo raro pasó. Clara fue a dejarle ropa limpia al cuarto, y notó que la niña estaba escribiendo algo en una libreta vieja. No era tarea, eran palabras sueltas, nombres, fechas. Una de ellas decía, Rebeca. Clara se congeló. ¿Quién es Rebeca?, preguntó sin levantar la voz. Camila cerró la libreta de golpe. No respondió. Clara no insistió. Pero esa noche fue con Octavio. Vi que la niña escribió el nombre de Rebeca en una libreta. ¿Rebeca? ¿Estás segura? Sí. Pero, ¿cómo la conoce? Octavio no durmió esa noche. A la mañana siguiente, buscó al abogado Delgado. Necesito más información sobre la mamá de Camila. El abogado dudó. La madre abandonó a la niña hace 4 meses. Nadie sabe nada de ella. Se llama Liliana Solís. Octavio pensó en silencio. ¿Tienes una foto? El abogado buscó entre sus archivos. Mostró una hoja escaneada con la foto del expediente. Octavio se puso blanco. Esto no puede ser. ¿Qué pasa? Esa mujer no es Liliana. Es alguien que yo vi con Rebeca hace 1 año. Era su asistente personal. El abogado se confundió. ¿Estás seguro? Sí, totalmente. Entonces, esto no cuadra. Clara entró en ese momento. ¿Qué no cuadra? Octavio le pasó la hoja. La mujer que aparece aquí no es la mamá de Camila. Es alguien que trabajó con Rebeca. Esto no es un error. Esto es un plan. El abogado frunció el ceño. ¿Insinúan? Que la niña no es su sobrina. No lo estoy insinuando. Lo estoy confirmando. Clara lo miró fijo. ¿Y si Rebeca dejó esto preparado antes de irse? Octavio se quedó sentado, sin saber cómo procesarlo. Ese mismo día, Clara revisó la mochila azul de Camila mientras la niña dormía. En un bolsillo oculto encontró un sobre cerrado. Dentro, una carta escrita con letra apretada. No tenía firma. Si estás leyendo esto, es porque ya nadie puede dar la cara. La niña no es de Rubén. No es de ningún Robles. Fue parte de un arreglo. Rebeca la consiguió para meterte presión, para que pensaras que todavía te debías algo a tu familia. La niña no tiene la culpa. Protégela. Pero que sepas que todo esto fue una mentira más. Perdón. Clara no supo qué hacer con eso. Subió al cuarto de Octavio y le entregó la carta sin decir palabra. Él la leyó en voz alta. Las niñas escuchaban desde el pasillo. Camila también. Desde la escalera. Octavio se levantó, fue hasta el pasillo y se agachó frente a Camila. «Es ¿verdad?» Ella no lloró, solo asintió con la cabeza. «¿Quieres quedarte aquí?» Por primera vez, Camila abrió la boca. «Sí». Y ahí, sin más, entendieron todo. Que Rebeca no se había ido del todo, que lo que dejó atrás seguía respirando, y que incluso cuando parece que ya no hay más mentiras, siempre queda una más. El lunes empezó con el cielo nublado, pero nadie en la casa lo notó. Natalia y Abril corrían por el pasillo con las mochilas abiertas, buscando una libreta y un suéter que no aparecían, desde hacía días. Camila, más callada, ya estaba lista, sentada en la entrada con los zapatos puestos,
y el peluche viejo escondido en la mochila. Clara preparaba sándwiches en la cocina, tarareando una canción mientras revisaba qué fruta meter en cada lonchera. Octavio bajó con una taza de café en una mano y el celular en la otra, preguntando si alguien había visto sus llaves, aunque las traía en el pantalón. El ruido, el desorden, el olor a pan tostado, todo tenía un aire nuevo, uno que ya no dolía, uno que no pesaba, uno que, por fin, se sentía como hogar. Camila todavía no hablaba mucho, pero ya no era esa niña con cara de susto. Ahora tenía respuestas cortitas como sí, gracias, aquí estoy. Abril le prestaba colores sin que se los pidiera. Natalia le explicaba las tareas con paciencia. Y Clara le servía la leche justo como le gustaba, tibia, con un poco de vainilla, sin decir nada, solo lo hacía. Esa mañana, antes de salir, Octavio llamó a todos al comedor. Clara pensó que iba a dar un anuncio de trabajo o de escuela, pero no. Tenía algo en la mano, una hoja impresa. «Quiero leerles algo», dijo, con tono serio, pero tranquilo. Todos se callaron. «Esto es un documento que dice que Camila ya no está aquí solo como temporal. Es una solicitud para que sea parte oficial de esta familia, como hija, como hermana, como lo que ya es, aunque no tenga el apellido todavía». Camila lo miró sin entender bien. Clara lo miró con los ojos brillosos. Natalia y Abril se miraron entre ellas y después se acercaron a abrazarla sin preguntar. «¿Eso significa que se va a quedar para siempre?», preguntó Abril. «Eso significa que ya es una de nosotros», respondió Octavio. Camila no sonrió con la boca, pero se le notó en los ojos. Los días siguientes fueron como una pequeña película. Clara colgando ropa al sol mientras las niñas saltaban la cuerda en el patio. Octavio arreglando un mueble viejo con ayuda de Natalia, que solo martillaba por diversión. Abril inventando un juego donde todos eran animales y Camila siendo parte, riéndose bajito, siendo vista, siendo querida. Una tarde, Clara encontró un cuaderno que Camila había escondido debajo de la almohada. Lo abrió con cuidado. No era un diario, era una lista. Cosas que quiero: dormir sin miedo, comer pan dulce con leche, que me abracen en la mañana, tener una mochila nueva, que nadie me grite, que me digan mi nombre bonito, que me dejen quedarme, que no me vuelvan a cambiar de casa. Clara se lo guardó en el corazón. Esa noche, se sentaron todos a cenar sopa caliente. Llovía afuera. Camila agarró la cuchara como siempre, con la izquierda, y mojó la orilla de la servilleta sin querer. Clara se la cambió sin regañar. Abril le limpió la frente con un gesto natural. Natalia contó un chiste malo. Todos rieron. Octavio los miró, sin hablar, pero pensando lo mismo que Clara. Esta es mi familia, no la que planeé, no la que soñé, pero la que sí es. Un sábado por la mañana, fueron todos al parque. Llevaban sándwiches, envueltos en papel aluminio, jugo de naranja y una pelota vieja. Corrieron, comieron en el pasto, se empaparon con los aspersores del jardín sin querer. Clara se sentó en la banca, con la cabeza recargada en el hombro de Octavio. Él le acariciaba el brazo sin decir nada. Camila se acercó. Tenía tierra en las rodillas y el pelo alborotado. «¿Te puedo decir mamá?». Clara se quedó helada. Octavio la miró, esperando. Clara se agachó, la abrazó fuerte, le habló despacio, con el corazón en la boca. «Cuando tú quieras, mi amor. Cuando tú sientas que soy eso para ti, yo ya lo soy». Camila no respondió con palabras, solo la abrazó. Se le colgó del cuello como lo había hecho Abril el primer día, y no la soltó por largo rato. Cuando se fueron del parque, iban los 5 en el coche, cantando una canción de las que ponen en la radio los domingos, desafinados, mezclados, felices, y ahí estaba, sin etiquetas, sin firmas, sin explicaciones complicadas, una familia de verdad.